En una tensa sesión y con 13 votos oficialistas que inclinaron la balanza, se aprobó en particular en la Cámara de Diputados el proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de las AFP. Ahora la iniciativa pasará al Senado. En el gobierno calificaron la votación como otro revés y esperan revertir la situación en la Cámara Alta. Se rechazó además durante la jornada la creación de un fondo solidario colectivo. En tribunales podrán terminar las acusaciones del diputado Andrés Celi sobre presiones indebidas de su compañero de coalición, el diputado Diego Chalpern, a parlamentarios que votaron por aprobar el retiro de fondos de las AFP. El legislador aseguró que con la idea de hacerlos cambiar su voto, hubo ofrecimientos de puestos en el gobierno y amenazas de reelecciones difíciles. Formalmente hay 2 denuncias por cohecho y tráfico de influencias. Chalpern negó las imputaciones. Y el gobierno anunció querellas contra los responsables de los graves desórdenes que se produjeron anoche en Santiago y regiones. Según las autoridades, fueron 19 eventos graves que incluyen 60 delitos. Hubo 61 detenidos por saqueos, barricadas, ataques a cuarteles y ataques incendiarios. El ministro Blumer llamó a condenar la violencia. El rey emérito de España, Juan Carlos, podría terminar exiliado de su país. Esto debido a la seguidilla de escándalos que sacuden a la monarquía. Por lo menos eso es lo que se discute en la península. Las acusaciones de lavado de dinero y sobornos complican a su hijo Felipe y al gobierno de Pedro Sánchez. Ya hablan de posibles destinos como Suiza, Portugal, Holanda o República Dominicana. Y La Serena celebra el regreso de Humberto Chupete Suazo a primera. El goleador de San Antonio entrenó junto a sus compañeros en la cuarta región. Mientras Colo-Colo está sumido en crisis e incertidumbre. Esto y más en 24 horas. Deportes. ¿Cómo están? Buenas noches. Comenzamos la revisión de las noticias. La Cámara de Diputados aprobó el retiro parcial de los fondos de pensiones. El proyecto fue despachado al Senado y nuevamente los votos de parlamentarios de gobierno fueron fundamentales para que la oposición celebrara. De hecho, 13 diputados de Chile Vamos no consideraron los llamados de la moneda, reflejando con eso la profunda crisis que se vive en el oficialismo. Con himno nacional incluido, la oposición volvió a celebrar y lo hizo con todo luego que la Cámara de Diputados aprobara el retiro parcial de fondos de las AFP. Paso fundamental, dicen, iniciativa despachada al Senado. Imagen casi idéntica a la ocurrida hace 6 días, cuando el gobierno lamentó y criticó una decisiva fuga de votos, 13 la semana pasada, número de la mala suerte para el Ejecutivo, que vio como la cifra dijo presente nuevamente esta jornada. Apoyos de los llamados descolgados, 7 de ellos, más uno de una ex militante, pertenecen a Renovación Nacional. Yo no estoy bailando con la izquierda, no le estoy haciendo un favor a la izquierda, ni tampoco estoy contra el gobierno. Simplemente escucho a la ciudadanía. Dará la oportunidad a la gente de elegir entre sacar sus fondos de pensiones en esta tremenda tragedia que vivimos o también optar a los fondos que el gobierno tiene a disposición de la gente. Diputados de Renovación Nacional que incluso cambiaron su voto. Mañana hablamos. ¿Qué van a hablar mañana? ¿Tienen que acordar alguna posición, alguna reunión? Molestia y silencio del jefe de bancada de Renovación Nacional, que graficó el quiebre que hoy vive esa tienda. La UDI también tuvo mucho que decir, porque fueron 5 los diputados gremialistas que no escucharon al gobierno, permitiendo el avance del proyecto, uno más que la semana pasada, lo que podría traer consecuencias internas. Una de las alternativas que sin duda se baraja es la posibilidad de que esto sea evaluado por el Tribunal Supremo de nuestro partido. Votos que el Ejecutivo no pudo evitar a pesar de las intensas gestiones desplegadas, las que solo lograron la abstención de 3 diputados que habían aprobado la semana pasada. Sin embargo, otros 3 optaron por abstenerse hace 6 días y hoy votaron a favor de la iniciativa. Todo en un día cargado de tensión que sumó negociaciones, llamados de última hora, discusiones e incluso la descompensación de una diputada, Daniela Chicardini del PS, que debió ser atendida en el centro asistencial de la Cámara. Sufrió un desmayo o caída de presión arterial con una baja de glicemia.
algo que sucedía en paralelo a un intenso debate en el hemiciclo con imágenes que no se veían desde hace meses, producto de la pandemia. Gran número de parlamentarios presentes, pañoletas y carteles en los pupitres, si hasta una olla fue utilizada en una de las intervenciones. Y que representa, ¿sabe qué? Eso, el descontento. Vamos a votar pensando en ellos, en sus dolores, con sensibilidad social, pero con la verdad. Si de verdad queremos pensiones dignas, tenemos que caminar exactamente en la dirección contraria. El retiro del 10% no le toca ni un pelo a las AFP. No puede ser que los chilenos no seamos capaces de tener un sistema en donde unos ayuden a otros. Hasta las abejas y las hormigas son capaces de eso. No puedo tomar partido en este dilema solo porque el gobierno que yo elegí no supo hacer la pega bien. Intenso debate en la Cámara hasta donde llegó gran parte del Comité Político de la Moneda que, al igual que la semana pasada, buscó persuadir a su propio sector para evitar el avance del proyecto. Esta no es la forma de hacer las políticas públicas, presidente. Como lo dijo hace algunos días el abogado Jorge Correa, esta reforma, presidente, puede marcar el comienzo de una crisis institucional que desarme un sistema constitucional. Intervención que sumó una polémica, porque mientras el titular de Interior hacía un llamado al respeto, en la pantalla telemática se apareció este mensaje. Su autor, el diputado Florcita Alarcón. El diputado Alarcón ya ha faltado demasiadas veces a la honra de esta Cámara de Diputados, demasiadas veces. Y esto no corresponde y exijo que se vaya a la Comisión de Ética, presidente. Polémica que para la oposición no empañó el triunfo logrado, un proyecto que, eso sí, no fue despachado completamente al Senado, que aprobó la Cámara el corazón de la reforma, es decir, el retiro parcial de los fondos de pensiones con un mínimo de 35 UF y un máximo de 150. Sin embargo, en paralelo, se rechazó el mandato al presidente para crear, vía ley, un fondo colectivo solidario que buscaría solventar las pensiones futuras con cargo al Estado y los empleadores. Eso será lo que analizará la Cámara Alta, proyecto que ya cuenta con 24 respaldos porque todos los senadores de oposición anunciaron que lo van a apoyar. Iniciativa que va a requerir, eso sí, nuevamente de votos oficialistas, 2 más para llegar al quórum mínimo que requiere el retiro parcial de fondos. Proyecto que golpeó al gobierno y que tiene al oficialismo viviendo una de sus peores crisis. Y ahora, ¿cómo reaccionó el gobierno tras la votación? El duro revés fue definido como un traspié por el ministro Gonzalo Blumel. En esta jornada, los ministros de la Moneda se desplegaron para convencer a sus diputados. Gestiones que lideró el propio presidente Piñera en los últimos días, lo que finalmente no tuvo efecto. ¿Pero en qué pie quedó el comité político ahora que debe negociar en el Senado? Una de las tantas preguntas que surgieron en Chile Vamos. Nuevamente nos faltó la capacidad de actuar con unidad, especialmente con nuestra coalición. Nuevamente un traspié muy importante. Un nuevo traspié para el gobierno, un nuevo golpe que recibió la Cámara de Diputados. Por segunda vez en menos de una semana, el Ejecutivo terminó lamentando la aprobación del proyecto que busca retirar el 10% de los fondos de las AFP. Los esfuerzos del Comité Político y del propio presidente Piñera no fueron suficientes para alinear a su sector y evitar la derrota. Iniciativa que pasó al Senado gracias a los votos de 13 diputados oficialistas. Trabajamos muy intensamente junto al equipo para poder convencer a nuestra coalición. Lamentablemente, no pudimos convencerlos a todos. Vamos a hacer un esfuerzo muy importante para que este traspié permita dar paso a un nuevo trato y permita también que volvamos a trabajar con sentido de unidad. Mea culpa tras el cual el comité político se fue en silencio del Congreso, mientras que en distintas partes del país, cacerolas, bocinas y aplausos respaldaron lo ocurrido en la Cámara de Diputados. El ambiente era distinto en La Moneda, hasta donde llegaron los miembros del comité político a sostener una reunión convocada por el presidente Piñera. Hola. ¿Ministro, se vieron juntarse con el presidente? Eso mientras la oposición festejaba el paso del proyecto del retiro del 10% de las AFP al Senado. Hoy perdió el gobierno, pero ganó la dignidad. La gente puede sentir que recupera justamente parte de su trabajo, que se ha usado por décadas para financiar a los empresarios que concentran la riqueza del país. Que hoy día han abierto una luz de esperanza para millones de personas que se han sentido excluidas de las soluciones, que sufren los problemas, sin embargo, no tienen respuesta.
Tras la votación, los ojos se centraron en el comité político, equipo que jugó todas sus cartas para tratar de convencer a los suyos. El sábado el presidente Piñera se reunió por separado con los timoneles de Chile Vamos y el lunes conversó con todos ellos. Lo propio hicieron los ministros con los jefes de bancadas y no fue lo único. El gobierno además presentó el plan para la clase media que buscaba alinear a su sector y hacía callar las críticas de parte de Chile Vamos a la conducción política del Ejecutivo. Bueno, en Chile el proponer cambio de gabinete es un deporte nacional. Yo sí quiero decir que el comité político está cumpliendo bien sus funciones. Pero tras lo sucedido este miércoles, los cuestionamientos al comité político resurgieron. Esta es una derrota de marca mayor que deja en evidencia la necesidad de un ajuste en el equipo político. No se pueden tener estrategias de principiante. Este no es el momento de pedir renuncias al comité político, sino por el contrario, institucionalizar la coalición, fomentar el mayor diálogo entre el gobierno y las bancadas de diputados y senadores de Chile Vamos. Poco más de un mes lleva este comité político y a pesar de tener a figuras de RN y la UDI como Cristian Monkeberg y Claudio Alvarado, no se lograron ordenar los votos de esos partidos. Mire, yo hice recién una referencia a la importancia de respetar las facultades presidenciales y es el presidente de la República el que decide el futuro del comité político. 2 derrotas consecutivas que debilitaron al comité político. Ministros que deberán desplegarse nuevamente ahora en el Senado, donde el proyecto de retiro de fondos requiere de votos oficialistas, que según legisladores de Chile Vamos aún no están asegurados. Ahora. Lo veíamos recién, en La Moneda hubo reunión del presidente Piñera con este cuestionado comité político. ¿Cuál fue la evaluación, el llamado que ha hecho el gobierno al Senado? Estamos con Pamela Araya, quien tiene más detalles. Pamela, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches. Sí, los ministros se tuvieron que venir directo desde el Congreso hasta el Palacio de la Moneda, donde los estaba esperando el presidente Sebastián Piñera. Una cita en la que analizaron todo lo que ocurrió con este segundo traspié con el proyecto de retiro de fondos. Pues bien, fue la ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar, quien entregó la versión del análisis que hizo el Ejecutivo, diciendo, por ejemplo, que este no es el momento de renuncias ni de abandonar lo que se está haciendo, sino sacar más fuerzas, y haciendo un llamado también a que en el Senado se pueda revertir lo que ha ocurrido en la Cámara de Diputados. Es así entonces donde además insisten en que ellos, aunque sea impopular, no van a apoyar un proyecto como esto que puede afectar, a juicio del gobierno, profundamente las pensiones de los chilenos. Escuchemos lo que dijo la vocera de Gobierno. Y como estamos tremendamente convencidos de que este es un proyecto que puede ser popular, pero que no es correcto, que no es justo, y que el día de mañana nuestros pensionados actuales y los futuros pensionados pueden verse severamente afectados, es que tenemos la tranquilidad, la convicción de que todo lo que hemos hecho, lo único que ha buscado es poder entregar los antecedentes sobre la mesa para que nuestros parlamentarios tomen las mejores decisiones pensando en el bien del país. No hay nada que dé más paz que dar las luchas que incluso son impopulares, que dar las luchas que incluso son difíciles, pero estar con la tranquilidad de conciencia de que uno está haciendo lo que cree correcto. Estamos pasando por un momento difícil, ha sido un día difícil, duro, decía la ministra vocera en su declaración, y que tuvieron un resultado que la verdad no hubieran querido, pero por eso hacen ese hincapié en que van a seguir trabajando y sobre todo lo que tiene que ver con este plan de clase media que ya fue ingresado a trámite en el Congreso. Bien, Pamela, vamos a seguir atentos, por supuesto, a las reacciones que vayan a seguir generándose y a lo que vaya haciendo el gobierno en los próximos días para tratar de alinear las fuerzas esta vez en el Senado, cuestión que se ve bastante cuesta arriba. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, en este mismo sentido, la asociación de AFP manifestó que las administradoras van a cumplir con la ley si finalmente se aprueba el retiro del 10% de los fondos previsionales. Pese a ello, la organización discrepó de la fórmula que se discute en el Congreso. El problema de las pensiones requiere de más recursos, no de menos recursos. Esta política, recientemente aprobada por la Cámara de Diputados, va en el sentido contrario, porque le está diciendo a los trabajadores y trabajadoras de Chile que con sus ahorros paguen el costo de esta pandemia. Dicho eso, si el Congreso, en particular el Senado, llegase a aprobar esta propuesta, las administradoras de fondos de pensiones
harán lo que siempre han hecho, que es cumplir la ley. Bueno, lo vemos en los titulares, una grave denuncia formuló el diputado Celis en contra de Diego Halpern. Él aseguró que habría ofrecido cargos públicos a parlamentarios para que votaran en contra del proyecto de retiro de fondos de AFP. Por este hecho, en todo caso, parlamentarios de oposición presentaron 2 denuncias por cohecho, soborno y negociación incompatible. Desde puestos políticos en el gobierno regional, desde advertencias de que su campaña se veía muy complicada, difícil, todo a cambio de convencerla de cambiar el voto. Una denuncia que terminó por quebrar las relaciones al interior de Renovación Nacional. Andrés Celis acusó a su compañero de partido Diego Chalper de tratar de cambiar mediante ofrecimientos el voto de la diputada Araceli Leuquén en la discusión por el proyecto del retiro del 10%. Todo eso pertenece a la imaginación del diputado Celis y respecto de lo cual tendremos que ver específicamente en la querella que voy a interponer. La coima, como uno lo conoce más popularmente, tiene 2 lados. El lado del funcionario público que acepta y el lado de la persona, que en este caso, el caso de esta denuncia, sería un funcionario público que la ofrece. El que la ofrece es el soborno y el otro lado del funcionario público es el cohecho. Son las 2 caras de una misma irregularidad. Tras el endurecimiento de la ley, las penas por soborno parten en los 5 años sin posibilidad de salidas alternativas, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos de manera perpetua. Lo hago en forma responsable, lo hago con fundamento, yo actúo con la verdad. Lo más responsable no es dar estas denuncias a través de los medios de comunicación, sino que accionar como corresponde en los canales pertinentes. Y ahora finalmente tiene que entregar todos los antecedentes que tiene a la justicia. A la acción judicial anunciada por Chalper se suman otras 2, pero en su contra. Una patrocinada por el diputado de C, Gabriel Asensio, por negociación incompatible, cohecho y soborno. Y otra denuncia por parte de las diputadas Mix y Rojas de Comunes por los mismos delitos y tráfico de influencia. Es algo que tiene que ser investigado no solo por la Comisión de Ética de la Cámara, sino que por la justicia. Lo que corresponde hoy día es que rápidamente el fiscal nacional determine quién inicia esta investigación. La acusación contra Chalper tuvo rebote dentro de la sesión de esta jornada clave. El diputado RD Jorge Brito lo increpó directamente. Creemos que amerita ya una inhabilidad de parlamentarios de la bancada Súper Rico, empezando por el diputado señor don Diego Chalper. Bajo la excusa de la persuasión, no es nuevo en política que se traten de cambiar posturas a punta de ofrecimientos, pero las medidas en contra de estos actos se profundizaron gracias a la denominada reforma del Estatuto Anticorrupción. Lo que se busca es que estas prácticas, que quizás han sido muy comunes en muchos tiempos y muy transversales en mucho tiempo, vayan terminando y que efectivamente el voto de un parlamentario o la decisión de una autoridad pública esté exenta de cualquier tipo de presiones. Chile antes tenía una de las penas más bajas del mundo para estos delitos de corrupción. Y ahora quedamos a la vanguardia a nivel internacional. Una denuncia que marca un nuevo capítulo dentro de esta historia de roces internos en Renovación Nacional, cuyos episodios se han puesto cada vez más dramáticos este 2020. Antes insistían en que sus diferencias internas enriquecían el debate. Hoy esas mismas diferencias fragmentan aún más el bloque. Quiebre profundizado por el apoyo de diputados oficialistas al proyecto de retiro de fondos previsionales y que gatilló en que la bancada dejara de ser una sola. Se formó el Comité Acción RN, integrado por 10 parlamentarios. Somos parlamentarios de gobierno y por lo tanto hay una lealtad hacia las propuestas, hacia las iniciativas del Ejecutivo. Pugnas internas en RN que probablemente irán en aumento de cara a las elecciones de noviembre próximo, que determinarán el nuevo liderazgo del partido. Pero finalmente, ¿quiénes podrán acceder al bono de 500.000 pesos? Es una de las preguntas que se repite y que preocupa a muchos chilenos. Se trata de un grupo de la población que dice estar justo en medio de los beneficios. Ganan mucho para el ingreso familiar de emergencia y muy poco para recibir la ayuda a la clase media. El gobierno ya trabaja en medidas para simplificar los requisitos y así no dejar a nadie que lo necesite sin respaldo. No han sido meses fáciles. Felipe quedó sin trabajo en marzo. Básicamente me estoy comiendo el finiquito y lo que me alcanza el seguro de cesantía para comer. Pero claro, me alcanza este mes, a lo mejor el otro. Porque hasta ahora no ha recibido ninguna ayuda estatal. 50% de los trabajadores formales están entre medio en el limbo en que no reciben nada. Porque no son lo suficientemente pobres para recibir ayuda y tampoco son lo suficientemente ricos para poder pagar los créditos que el Estado quiere hacer para que uno se endeude. Por eso esperó con ansias a los anuncios del auxilio para la clase media.
El gobierno propone entregar un bono de 500.000 pesos a los trabajadores que durante 2019 hayan tenido un ingreso promedio entre 500.000 y 1,5 millones. Y sobre ese monto, el valor del aporte disminuirá de forma escalonada. El problema es que Felipe no califica. Como yo tenía un sueldo bruto en promedio en los últimos años superior a 430.000 pesos, no accedo a ninguno de los beneficios que el Estado propuso ahora. El gobierno espera llegar con el bono a 700.000 personas, sin embargo quedaría un grupo importante otra vez sin cobertura. Yo creo que el gobierno sencillamente tendría que crear una renta básica universal que aborde del 90% de la población hacia abajo. Otros creen necesario focalizar la ayuda y llegar a quien realmente lo necesite. En chileno, la plata disparada a la chuña tampoco es muy efectiva. Aquí tenemos que llegar a un segmento y para llegar a eso, lamentablemente, hay que meterse en procesos relativamente institucionales de base de datos que las tenemos. Puede que hayan dificultades, hay mecanismos de reclamo. Como medida, el gobierno también propuso un préstamo estatal solidario. 4 cuotas de hasta 650.000 pesos con tasa de interés real cero, con 1 año de gracia y con 4 más para pagar. La devolución se realizará hasta el 2025 a través de descuentos por planilla, retención de honorarios o pagos provisorios. No se devolverá más del 5% del ingreso anual y si queda deuda, se condonará. Aquí el requisito también es haber ganado sobre 500.000 pesos, o sea, Felipe tampoco podrá acceder. Y por el otro lado, gano mucho para poder obtener el bono COVID, el IFE o la canasta de alimentos, que no me llegó nada. Para responder a esa demanda, el gobierno anunció el envío de un proyecto de ley que simplifica el acceso al ingreso familiar de emergencia, poniendo como requisito solo estar inscritos en el registro social de hogares. Nos olvidamos de si están en el 90%, si tienen un indicador socioeconómico de emergencia del 80%, eso ya no va. Queremos simplificar al máximo precisamente para que la mayor cantidad de familias chilenas que hoy día tengan una caída en su ingreso puedan recibir este importante beneficio al cual le quedan varios meses por delante. Y en paralelo, el Ejecutivo ingresó en el Senado el proyecto que establece el bono y el préstamo estatal solidario, una iniciativa que se discutirá al mismo tiempo con el retiro del 10%. El proyecto del gobierno está en el Senado y lo vamos a discutir en el Senado y este proyecto pasó al Senado. Esperamos convencer al Senado de que la propuesta que ha presentado el gobierno es mejor, es más justa. La clase media sigue expectante la discusión legislativa a la espera que la ayuda llegue lo antes posible. Bueno, le contábamos hace algunos minutos, hubo reunión del Comité Político en La Moneda, caras largas, usted lo veía naturalmente, y estamos con uno de los integrantes del Comité Político que ha sido cuestionado durante esta jornada, el ministro Cristian Monker. ¿Cómo está, ministro? Buenas noches, bienvenido. Han sido todos cuestionados hoy día. El Comité Político es muy duro. Ya no queda nadie ya sin cuestionar. Primero, entremos precisamente en eso, ya que usted lo plantea. Hay un cuestionamiento político bastante de fondo de no haber sido capaces de alinear a las fuerzas del oficialismo. Sobre todo teniendo en cuenta que están usted y el ministro Alvarado, dos exparlamentarios que tienen amplios nexos con las filas del oficialismo, pero no han logrado de alguna manera alinear a las fuerzas. ¿Qué ha pasado allí? Bueno, a ver, efectivamente es un traspié esto y nadie va a dudarlo, ni va a ponerlo en cuestión. Le hemos hecho el esfuerzo sobrehumano de convencer por de pronto a los nuestros y también a la oposición de que la solución que se está proponiendo, que puede ser muy popular, y eso reconozcámoslo, no estoy contando nada nuevo, es muy popular y muy ansiado, muy esperado por muchas familias, siendo muy popular, a lo mejor no es la mejor solución para la familia. Y bueno, ese esfuerzo se desplegó, se pusieron todos los argumentos sobre la mesa, para qué los vamos a seguir repitiendo, y lo hemos planteado permanentemente, pero no logramos convencer a un número de parlamentarios que a nuestro juicio lo que se estaba realizando no era lo correcto, no era lo más adecuado para muchas familias que le estamos diciendo en el fondo, arréglesela sola, saque la plata de la AFP, de su fondo de pensión para las jubilaciones y con eso resuelva sus urgencias, entendiendo que el Estado está haciendo una propuesta distinta a través de lo que hemos hecho como gobierno. Ministro Monker, voy a utilizar una figura que también estuvo presente dentro de la discusión parlamentaria. Cuando una persona se está ahogando, necesita un salvavidas. No necesita saber si el salvavidas es del barco en el que venía él, si es del barco del vecino, si ese salvavidas lo tiene que reintegrar una vez que llegue a puerto, o si no, necesita el salvavidas. Y hay mucha gente, mucha familia de clase media, que está en el tramo de no alcanza a calificar para el IFE, pero tampoco le llega estos 500.000 pesos, este bono de 500.000 pesos. Y dice, ¿sabe qué? El 10% de la AFP es mi plata y lo quiero ahora. Ya veré más adelante cómo cubro ese agujero. ¿Cómo se convence
a la ciudadanía si ni siquiera en el oficialismo hay esa convicción? Mire, es absolutamente legítimo y es la angustia que están viviendo muchas familias, y en eso estamos de acuerdo. Segundo, dejar claro que hemos hecho un esfuerzo como gobierno y también junto con el Congreso, porque lo hicimos junto con el Congreso, de ir aprobando una serie de normas que permitan ayudas a las familias. Siempre van a ser insuficientes, pero que permitan ayudas a las familias. Y evidentemente yo pensaría que ese argumento es válido si es que no hubiese nada como alternativa. Lo que consideramos injusto es que las personas tengan que echar mano a sus ahorros, a su ahorro, su fondo para las pensiones futuras, para poder resolver los temas inmediatos. Lo encontraría justo si es que no hubiese una respuesta o un planteamiento del gobierno. El gobierno, nosotros hemos hecho una propuesta, está sobre la mesa, que no solamente es un bono de 500.000 pesos, porque se reduce un bono de 500.000 pesos, es el ingreso familiar de emergencia, es un bono de 500.000 pesos para las familias y las personas que pueden acceder a él, es un eventual préstamo en las condiciones que se ha planteado, es la postergación del crédito hipotecario, es un eventual subsidio de arriendo, es suspender el pago de contribuciones para las viviendas de menor valor de 5.000 UF hacia abajo. O sea, hay un paquete, es también atender la urgencia en materia de pagos de créditos con aval del Estado que hoy día se están venciendo. Entonces, hay una respuesta que está sobre la mesa, que la hemos propuesto y que la hemos planteado. Entonces, yo entendería esa angustia si es que, y uno diría, hay que responder, échele mano a sus fondos, pero hay una propuesta alternativa. Y por eso nosotros queremos convencer de que esa propuesta alternativa es mejor que echar mano al fondo. Ahora, ministro, recogiendo el punto, quiero para terminar, para recoger el punto. Efectivamente, se ha planteado, y lo hemos visto en las notas, que a lo mejor hay un grupo de personas, y está claro que es así, porque lo veíamos en la nota, que no califica ni para uno ni para el otro. Ni para otro. Hay que recogerlo. Y de todas maneras hay que recoger ese punto, pero ya. ¿Cómo? Con el proyecto que ingresa al Congreso, que ya ingresó al Congreso, que se ingresó por el Senado, y evidentemente eso va a surgir en el debate legislativo y hay que cortar rápido ese problema y darle también una solución a esa persona que no califica el ingreso familiar de emergencia y tampoco califica a esta eventual ayuda para la familia de ingreso medio. De todas maneras, lo comparto y entendemos que así tiene que ser. Ministro Ponque, de fondo también hay un cuestionamiento naturalmente a un sistema, que es el sistema de pensiones, que no está dialogando con dos actores esenciales. Primero, con el mercado laboral, porque las pensiones son bajas. ¿Por qué? Porque los sueldos son bajos, porque hay una brecha de género que es enorme, hombre-mujer, enorme en ingresos, también por las enormes lagunas que tienen los trabajadores. Y por otra parte, si usted ve, tenemos casi 11 millones de cotizantes en la AFP, pero activos están 5.200.000, menos de la mitad. Entonces, del fondo también aquí hay un cuestionamiento a un sistema de pensiones que no dialoga con los trabajadores, con quienes sí debería dialogar, que no está legitimado. ¿Cómo el gobierno compite con este proyecto que ayuda a la clase media con algo que tiene este peso, este asentamiento tan grande en la opinión pública? La gente ve las AFP, pero no la ve como un sistema de pensiones, la ve como algo no justo. ¿Usted comparte que esa es la percepción ciudadana? Vamos al tiro y voy a contestar todas las preguntas y yo sé que el tiempo es limitado. No, pero usted comparte esa visión, que la ciudadanía tiene esa visión, ¿no? O sea, la tenemos todos. Si todos consideramos que este sistema no está funcionando bien. O sea, el gobierno también considera que es injusto el sistema de las AFP. Por eso tenemos un proyecto en el Congreso y que lo modifica profundamente. Y por eso queremos pasar de un sistema de capitalización individual, que lo queremos preservar porque entendemos que es importante, a algo más mixto. Y eso lo hemos planteado y está en el Congreso. Y por eso el propio presidente señaló en algún minuto, y no solamente lo señaló, sino que se matriculó con una indicación específica de que se puedan retirar los fondos, por ejemplo, por enfermos terminales o en situaciones críticas, antes de que llegue la edad de jubilar. Evidentemente nosotros también consideramos, y lo entendemos así, de que este sistema hay que modificarlo. Hay que modificarlo. No consideramos que haya que volver al sistema de reparto donde el Estado se hace cargo de todas las pensiones. En eso estamos de acuerdo. Pero sí hay que modificarlo. Sí, y no estamos convencidos. Y la invitación que hizo el presidente Iván, para terminar, la invitación que hizo el presidente ayer, anteayer y en varias semanas atrás y varios meses atrás, y hoy día lo volvemos a reiterar y la reitero yo acá, es lleguemos a un acuerdo de fondo con el sistema de pensiones, de fondo, que nos permita tener zanjada esta discusión de los retiros eventuales antes de tiempo, cuando la ley lo establezca, la posibilidad de un sistema mixto, la posibilidad de aportes solidarios, donde no solamente me las arregle yo solo ahorrando, sino que también el Estado supla. Ese es el sentido también del pilar solidario. Ministro, pero eso lo comparto. Perfecto. Yo personalmente y es bueno y el gobierno también. Ya que el gobierno también sostenga que hay una injusticia de base en el sistema de pensiones, me parece que para mucha gente puede ser interesante saberlo. Ahora, si estas modificaciones van a ser dentro de la lógica de más AFP, es bastante distinto, porque la ciudadanía ha pedido durante mucho tiempo no más AFP y la lógica del gobierno ha sido
profundizar o mejorar o perfeccionar, si usted quiere, el sistema. Pero le quiero hacer una pregunta que se la planteamos ayer al ministro Briones y que no tuvimos respuesta. Sí, lo que pasa es que... Después me hace el punto, pero a ver si me puede responder. Al margen de que al gobierno no le guste este proyecto del 10% y lo considere un mal proyecto, de todas maneras, si sigue avanzando y eventualmente en el Senado se obtienen estos 2 votos que faltan del oficialismo para que sea ley de la República, ¿una persona podría retirar el 10% de su AFP y además obtener los beneficios del plan para ayuda a la clase media? ¿O una cosa opta a la otra? Así que se aprobara este proyecto del Ejecutivo también. Nosotros, a ver, para dejar zanjado, nosotros queremos cambiar y modificar el sistema de pensiones tal como está concebido hoy día. No somos los defensores del sistema. Sí creemos que tiene bondades, eso de todas maneras, para dejarlo bien claro. Y también entendemos que hay que hacerle modificaciones y profundas. Y las estamos haciendo, las hemos propuesto, ya pasó el primer trámite legislativo. Vamos al segundo trámite, la invitación del presidente fue precisamente a eso. Y eso sigue abierto. Y eso es no solamente la invitación, sino que vamos a hacer todos los esfuerzos para cambiar definitivamente y dejar zanjada la discusión del tema de pensiones lo mejor posible, para que podamos tener una mejor posibilidad y perspectiva de pensiones, sobre todo para los que hoy día están empezando a trabajar, a cotizar, y que viene por delante todos los años por vía laboral y por cotización y que van a tener que jubilar en 20 o en 30 años más. Quizás los que estemos hoy día en etapas ya más cercanas a la jubilación, de las cuales me incluyo, no sé si usted, también evidentemente es distinto, pero también tenemos que hacer una modificación en ese sentido. Pero, ministro, volvemos a la pregunta. Volviendo a la pregunta, ¿puedo yo, si es que esto se transforma en ley, retirar el 10% de mi AFP y obtener los beneficios clase media? A nosotros no nos parece justo, ¿no es cierto?, que eso ocurriera, pero perfectamente puede terminar ocurriendo porque nosotros vamos a insistir, porque así lo hemos dicho, que la propuesta del gobierno es una propuesta contundente, maciza, y la queremos sacar adelante. Es lo que dice en relación con el bono, con el ingreso familiar de emergencia corregido, que queremos mejorar en algunos aspectos para darle facilidad a muchas familias que hoy día están todavía esperando la respuesta, y lo asumimos y lo entendemos, y lo que dice en relación con la respuesta a los dividendos hipotecarios, el arriendo, la suspensión de las contribuciones. Entendemos que eso es un plan potente que tiene todo el sentido del mundo. Si el Senado sigue avanzando con el retiro del 10% y lo sigue tramitando y se aprueba, a nuestro juicio, al gobierno le parece que lo lógico es que sea uno u otro. No los dos. No los dos complementariamente. Ahora, eso lo tendrá que resolver también el Parlamento, porque es soberano para tomar decisiones de este tipo en ese otro proyecto. Ministro, avancemos hacia el Senado porque evidentemente con 2 votos el oficialismo perdería este proyecto de ley y sería probablemente la derrota política más contundente en el último tiempo del Ejecutivo. Yo no sé si lo pierde el gobierno o se van a perjudicar las personas en sus futuras pensiones. Esa es una lectura política, pero efectivamente el gobierno está en contra de esta iniciativa. Pero le quiero preguntar, ¿dónde están puestos los ojos del oficialismo? ¿En senadores como quién? ¿Moreira o Sandón? ¿Pueden ser los votos que necesita la oposición para que este proyecto siga avanzando? Usted ha hecho el cálculo político, usted tiene un pasado parlamentario. Todos los ojos puestos en todos los parlamentarios. Esa es la verdad. Para convencerlos con buenos argumentos. Ya, pero tiene los ojos puestos en la senadora Andrés Selvere, que es una acérrima opositora de este proyecto, pero el senador Moreira ya ha abierto una puerta de que él podría eventualmente. Pero los senadora Sandón también es un poco más díscola, también puede ser los ojos puestos en todo. ¿Y qué significa los ojos puestos en todo? Convencerlos con buenos argumentos, como los que estamos conversando acá, de que hay alternativas mejores que ese. Eso de todas maneras lo vamos a hacer y vamos a hacer un esfuerzo para que así camine, tanto del oficialismo, del gobierno, como los de oposición, con los que permanentemente conversamos. Ese es el sentido de esto, evidentemente. Ministro Monque, siempre se ha dicho que los ministros son fusibles y que saltan cuando hay una crisis. Evidentemente tienen el respaldo del presidente y por eso siguen siendo ministros, pero si esta crisis sigue avanzando para el oficialismo, evidentemente se pone en cuestión el tonelaje político de este gabinete. ¿Faltan figuras de peso que puedan llegar al Congreso y cambiar la mano, alinear al oficialismo? Mire, el presidente es el que define. Por supuesto. Es el que decide, todos lo sabemos. Y por lo tanto uno está disponible, uno sabe las reglas del juego. Lógico. Pero mientras el presidente no diga lo contrario, concentrado en seguir avanzando para que estas cosas caminen y caminen bien. ¿Y este comité político se juega la vida con este proyecto? O sea, si fracasa en el Senado... Yo creo que nosotros nos jugamos la vida permanentemente. Esa es la idea. Aquí uno vive en la cuerda floja permanente. Lo que lo hace atractivo porque tiene que buscar tomar buenas decisiones para llegar con buenas respuestas a las familias. Finalmente eso, por eso uno está en estos cargos. Y sobre todo en estos casos como los de ahora, donde se necesita urgencia, urgencia y urgencia. Eso de todas maneras. Y a no desentender o desatender el clamor ciudadano, que es respuestas rápidas porque lo están pasando mal. Y eso nosotros lo tenemos más que asumido. Y hemos tratado de responder de la manera más rápida posible. Por eso toda esta red de protección social
que algunos criticarán, pero que efectivamente demuestra un esfuerzo importante por llegar lo más posible y lo más rápido posible. Ministro Cristian Monker, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Que esté muy bien. Y durante la noche de este 14 de julio se vivió una de las jornadas más violentas en tiempo de pandemia. Desórdenes, saqueos e incendios, lo que dejó 85 personas detenidas, la mayoría de ellas aquí en la región metropolitana. La Intendencia y el Ministerio del Interior presentaron en total 38 querellas. Lo que ocurrió anoche es grave. Se registraron más de 60 delitos. Condenamos el uso de la fuerza, el uso de la violencia. Son tiempos de pandemia. Irracionalidad pura en medio de una crisis sanitaria. Saqueos, robo, destrucción, incendios. Una noche literalmente de violencia en algunos puntos del país. Se registraron 28 barricadas en diferentes comunas de la región metropolitana. 13 saqueos a diferentes establecimientos comerciales. 9 desórdenes de consideración. 2 ataques a cuarteles de importancia y 3 daños. Pero todo comenzó casi de manera simultánea. A las fogatas en la vía pública se sumaron 2 incendios a buses de la locomoción colectiva, un Redbus en Recoleta y un interurbano en San Felipe. A eso agregar, dicen las autoridades, un atentado incendiario a una faena en construcción de una estación del metro del Bosque, que afectó a un cargador frontal al que lanzaron acelerante. Líquido similar que un grupo de personas habría arrojado a los vehículos estacionados en una automotora de Estación Central. Quizás los daños más graves de este 14 de julio. Al momento de llegar carabineros al lugar, estos individuos huyen y por la parte trasera ingresan a la automotora donde se encuentran los vehículos estacionados y proceden a quemar los 27 vehículos. Los guardias del recinto fueron amenazados, por lo que rápidamente huyeron del lugar. Llegaron al lugar aproximadamente 12 compañías de Cuerpo Bombero de Santiago. Y este típico incendio, digamos, cuando se quema un vehículo, está inmediatamente uno al lado del otro, se va propagando por cadena. De las barricadas e incendios a los ataques a cuarteles policiales, porque en el rango de una hora atacaron 7, pero casi al unísono, las 21:57 atacaron la 52 Comisaría de Maipú, la 21 de Estación Central y la 54 de Huechuraba. 2 minutos después, a las 21:59, la 45 de Cerro Navia. Atacar los cuarteles policiales es atacar el derecho a vivir en paz y tranquilidad. Destruir la ciudad es destruir lo que construimos todos, nuestro lugar donde nos desarrollamos nosotros y nuestros hijos. Coincidencia o no, lo cierto es que tras estos ataques a cuarteles policiales, en otros puntos de esas comunas hubo saqueos a supermercados, 6 en total. Un almacén para nosotros, venimos cada rato, ya sea por una bebida, por una sopa, por algo pollo y cosas así, pues entonces nos afecta. Un Albi en Cerro Navia, 3 Unimark, en Maipú, Conchalí y Estación Central, un Santa Isabel en Quinta Normal y un Líder en Quilicura. En algunos llegó personal militar. Rompieron la reja y gente alcanzó a entrar al supermercado, pero gracias a la acción de la fuerza militar y de la fuerza policial, esta gente fue retirada del supermercado. Había gente con armamento, con armas hechizas y escopeta y tirando piedras, la mayor parte de ellas. A esos saqueos sumar lo ocurrido en 3 servicentros, una carnicería, una sucursal de autos y 2 estaciones del metro, Las Parcelas y Vespucio Norte. Ninguna razón, ninguna causa justifica la violencia que vimos anoche en la ciudad. Hay quienes se preguntan dónde estaban los militares durante estos incidentes que ocurrió en pleno horario de toque de queda. Esa aseveración de que no hay coordinación o que hay ausencia de militares, PDI o carabineros es totalmente absurda y falsa. Me consta, lo he visto coordinadamente trabajando. En resumen, 60 delitos, 85 detenidos a nivel nacional, 78 de ellos en Santiago, de los cuales 58 son por saqueos. La Intendencia presentó querellas por los desórdenes, mientras que el Ministerio del Interior por los saqueos. Esperamos que los tribunales de justicia decreten medidas cautelares gravosas, prisiones preventivas en los casos de saqueos, para así lograr 2 objetivos muy claros. En primer lugar, dar señales nítidas a la ciudadanía y evitar que estos hechos vuelvan a repetirse. De los 28 querellados por los hechos más graves, 19 quedaron en prisión preventiva, 1 con arresto domiciliario total y 8 con otras cautelares.
Actos violentos que ocurrieron entre las 22 y las 23:30 horas. Bueno, ante los incidentes, barricadas y desmanes ocurridos anoche, el Ministerio del Interior formuló un fuerte llamado a los dirigentes políticos a condenar y no hacerse cómplice de la violencia. Según el titular, Gonzalo Blumel, se pretendía amedrentar a los parlamentarios antes de la votación del proyecto del retiro del 10% de los fondos de pensiones. Ni el estado de confinamiento ni el toque de queda fueron impedimento para el encendido de fogatas y barricadas en diversos puntos de la capital. Además, se reportaron saqueos y ataques contra comisarías y buses de locomoción colectiva. Todo esto en la víspera de la votación en la Cámara de Diputados del proyecto que autoriza el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Esa violencia no es democrática, esa violencia busca amedrentar a los legisladores en su votación de hoy. Yo llamo a no permitir esto. El ministro del Interior recordó el acuerdo por la paz y nueva constitución firmado en noviembre pasado por un amplio abanico de partidos políticos y que surgió como una salida institucional a la grave crisis social que tuvo como punto de partida el 18 de octubre. Yo les quiero pedir a todos los sectores y actores políticos que condenen esta violencia. Si les importa la democracia, condenen esta violencia. No sean cómplices de esta violencia. Y que bajo ningún punto de vista, se justifique lo que ocurrió anoche. Nada justifica lo de anoche. Emplazamiento directo del jefe de gabinete a la clase política. La respuesta por parte de la oposición no se hizo esperar. Creo que en primer lugar hay que dejar claro que los únicos cómplices y responsables de la violencia en nuestro país y de este desgobierno es justamente el gobierno de Sebastián Piñera y sus parlamentarios corruptos. Nada justifica la violencia. El gobierno debe hacerse cargo que con su desidia e insensibilidad social ha profundizado el malestar ciudadano. Lo que sucedió en las calles de nuestro país, la expresión mayoritaria del pueblo de Chile, ha llegado hasta este punto porque el gobierno ha sido un gobierno incapaz. Rechazamos los hechos de violencia con mucha claridad, no porque lo pida el ministro Blumenberg, sino que es porque nuestra convicción, pero también le pedimos al ministro Blumenberg que se haga cargo de la violencia que está ejerciendo su gobierno con parlamentarios de su propio sector. El oficialismo tampoco quedó indiferente ante los hechos de violencia y el llamado del ministro del Interior. No vamos a aceptar la presión de la calle, la violencia, el saqueo para que nos imponga cómo debemos votar. Saqueos, barricadas y atentados en plena pandemia. Incidentes que encendieron las alertas respecto de una posible reactivación de la violencia. La violencia y los desórdenes son inmorales desde mi punto de vista y en la situación actual, además, agravan los problemas de salud. Llamo desde lo más profundo de mi corazón, por decir algo que me conmueve profundamente, a que la violencia cese. El amor es fecundo, el odio nada engendra. Todo esto como telón de fondo del tenso debate parlamentario sobre el proyecto de retiro del 10% de los fondos de las AFP. Ahora nos vamos hasta Estación Central. En Villa Francia se están registrando incidentes a esta hora. Preliminarmente se informa de un incendio. Vamos de inmediato con Camilo Zavala, que tiene los detalles de la información. Camilo, buenas noches. Hola Carola, sí, recién nos acaba de informar bomberos que este incendio que afectó unas bodegas acaba de ser controlado. Les cuento más o menos cómo ocurre esto porque los incidentes comenzaron acá en Villa Francia, en este centro neurálgico de las manifestaciones, en lo que es en la calle 5 de abril, a eso de las 6:30 de la tarde. Comenzó con escaramuzas, luego se comenzaron a encender barricadas. ¿Qué pasó después? Llegó personal de fuerzas especiales para intentar esparcir y sacar a todas estas personas que se encontraban precisamente protagonizando estos incidentes. Esta situación después se tornó un poco más violenta con algunos enfrentamientos entre los uniformados y estas personas que se estaban manifestando. Y posteriormente a eso, la situación en más
dramática que les comentábamos al comienzo de este contacto es cuando se generó este incendio en estas bodegas. ¿Qué es lo que pasa? Según la versión entregada por Carabineros, de hecho ellos mismos facilitaron algunas imágenes de dron que demuestran con elocuencia cómo hay un ataque directo justo a unos locales comerciales que se encuentran a un costado de una bomba de servicio. Comenzaron a lanzar estos elementos incendiarios y posteriormente, les insisto, según la información entregada por la policía uniformada, comenzó un incendio en una barbería. Luego de eso, esto se propagaron las llamas hasta este sector donde hay unas bodegas. Se costó bastante el trabajo para los voluntarios de bomberos, quienes finalmente lograron apagar este incendio. Pero estamos a la espera de la versión del comandante que nos diga para saber cómo fue, cómo comenzó todo realmente y cuáles fueron los reales daños que sufrió entonces este inmueble ubicado acá en Villa Francia. Hay otro tema bastante importante para nombrarles porque también nos decían desde Carabineros que hubo saqueos y también hay otras evidencias, imágenes claves que demuestran el momento exacto cuando un grupo de sujetos entonces comienza a ingresar a estos locales comerciales que están justo a un costado de esta bomba y robaron varias especies, varias cosas para luego escapar de este lugar. Muy cerquita de donde nosotros nos encontramos siguen algunos enfrentamientos, algunas escaramuzas, podemos ver algunas fogatas mientras los voluntarios de bomberos a esta hora ya comienzan a retirar sus cosas porque ahora seguramente va a comenzar el trabajo del laboratorio de criminalística de Carabineros, quienes van a quedar a cargo de la investigación de esta emergencia, de este incendio que afectó a esta bodega y a un par de locales comerciales que están a un costado de esta bomba. Camilo, muchísimas gracias por la información. Una pena sobre todo para los pequeños empresarios. Por ejemplo, nos imaginamos el dueño de la barbería. Pero no es lo único que está ocurriendo en la capital a esta hora. También se han registrado barricadas en Peñalolén. Ahí está Juan Carlos Alarcón y nos informa. Juan Carlos. Buenas noches, Carola. Se registran barricadas a esta hora en la calle en Avenida Grecia, casi con esquina Tobalaba, en la situación que se está registrando aproximadamente hace una hora con manifestantes que también están arrojando piedras al carro policial que se encuentra en este sector. Escaramuzas que se han repetido por cerca de una hora aproximadamente con barricadas al centro de Avenida Grecia y con manifestantes que le están lanzando piedras al carro policial, al carro lanzaguas que en un momento más seguramente va a arremeter para tratar de sofocar esas llamas que ustedes pueden apreciar en nuestras imágenes. Ha sido la dinámica entonces, distintas y diversas escaramuzas. A la altura está la comuna de Peñalolén, a la altura de Avenida Grecia con la Avenida Tobalaba. La dinámica entonces es que en algún momento Fuerzas Especiales arremete para tratar de apagar esta fogata, se vuelven a reactivar, se vuelven a encender. Sujetos que avanzan en contra de los carros policiales tirándole piedra, objetos contundentes y Carabineros tiene que retroceder y luego esa ha sido un poco la dinámica de las distintas escaramuzas. También se registran muy cerquita de acá, se nos informa también incidentes en la subcomisaría de Lo Hermida, específicamente en aquel sector también se estarían produciendo incidentes entre manifestantes y fuerzas especiales de Carabineros. Es lo que está pasando absolutamente en directo a esta hora de la noche acá en la comuna de Peñalolén. Yo contaría aproximadamente una treintena de personas que se están enfrentando con fuerzas especiales de Carabineros en el eje central de la Avenida Grecia, prácticamente con esquina Tobalaba. Yo diría que desde Tobalaba hacia el norte son un par de cuadras hacia Américo Vespucio, donde se están registrando estos incidentes, estas escaramuzas y estas distintas barricadas que ya se encienden aproximadamente hace cerca de una hora. Recordemos que también muchas personas se quedaron varadas porque el transporte público dejó de funcionar cerca de las 7:30 de la tarde. Esa fue la orden que se dio por seguridad, por precaución. Entonces muchas de las personas tuvieron que regresar por distintos medios, de distintas formas, a sus hogares. Son las imágenes entonces que estamos presenciando, Carola, Iván, desde acá, desde la comuna de Peñalolén, desde Avenida Grecia con Tobalaba. Juan Carlos Alarcón, muchísimas gracias por la información. Aproximadamente 7 son las barricadas que vemos encendidas a esta hora y efectivamente el transporte público mandaba sus últimos buses a eso de las 7:30 de la tarde. Buenas noches, muchas gracias por la información. Buenas noches.
Hoy surgieron nuevas acusaciones contra las kinesiólogas de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, que están siendo investigadas por haber comprado cientos de bonos en FONASA de manera fraudulenta sin la autorización de los pacientes. Lo más grave es que estos vecinos se confirmaron en operativos solidarios de salud que quedaron sin atención porque las profesionales compraron el máximo de bonos para el año. Al ver el reportaje, el llamado doctor del pueblo, que las promocionaba en las redes sociales, rompió su silencio. Maribel fue una de las que se enteró a través del reportaje que también había sido víctima de las kinesiólogas Raquel Lascano y Elizabeth González. ¿Y por qué ustedes pueden emitir bonos sin la autorización de él? Él fue de forma voluntaria, se atendió. Claro, fue de forma voluntaria, pero él nunca sabía que lo iban a estafar. Él no tenía idea de eso. Las dos profesionales que aparecen promocionando atenciones gratuitas con el llamado doctor del pueblo. Estamos haciendo el último operativo del año junto a Elizabeth, a Raquel. Lo cual yo me metí a FONASA, vi mis bonos y tenía bonos emitidos desde enero hasta junio. Cada mes emitían bonos por 120.000 pesos por prestaciones que ella asegura jamás recibió. Solo la atendieron entre septiembre y diciembre por una lesión que tiene en su hombro, pero en todo momento creyó que era gratis. En mi caso fue la Elizabeth González, que me sacó bono de abril, mayo, junio. Y la Raquel Lascano me sacó enero, febrero y marzo. Pero la rabia que tengo yo es porque están emitiendo bonos a mi nombre, que hicieron usurpación de identidad, porque eso no se hace. También compraron bonos a nombre de su madre de 74 años sin ningún tipo de consentimiento. Las dos llegaron a la sede vecinal tras ver este anuncio en las redes sociales. Nosotras fuimos en agosto para que nos hicieran el ingreso médico. Ese día estaba el doctor Astudillo atendiendo a las personas, mayoría de tercera edad, y él mismo les daba informes para que pasaran directamente a las kinesiólogas y le hicieran la ficha para ser atendida. A mi mamá ese mismo día le sacaron un bono, le emitieron un bono a su nombre. ¿El mismo día? Sí, el mismo día, que fue Elizabeth. Cuenta que ese mismo día a la señora Mariana, el doctor Astudillo, con solo mirarla, le diagnosticó Alzheimer. Ya me dijo, anda a verme, me dijo a la consulta, me dijo, porque te está dando Alzheimer, parece. Y la sorpresa fue mayor cuando se dieron cuenta que en su cartola de FONASA les aparecieron bonos de oftalmología de atenciones que supuestamente eran gratis. Hace un tiempo atrás estuvieron en un operativo médico donde también se dijo que no se cobraba. Lo mismo que hacían estas kinesiólogas que en todo momento destacaban que no había pago de por medio. Y mire, la cantidad de bonos que han comprado a mi nombre. 392 bonos. Toda esa boleta que él sale, los montos totales son los que él me debería haber pagado a mí, no los que FONASA me paga a mí. Como ella misma explica, las atenciones que en un comienzo prometían ser gratis ahora dejaron de serlo. ¿Cómo lo habrían hecho? Es la pregunta que muchos se hacen. Se aprovecharon de que FONASA liberó el uso de la huella para comprar bonos en época de pandemia. Ahora solo basta con entrar a la página web, tener el RUT y el número de serie de las personas para hacer este trámite. Así habrían suplantado la identidad para cobrar el total de la prestación pagando solo el copago. Por cada bono comprado ganaban el doble. En este, por ejemplo, pagaban 32.000 pesos, pero recibían 63.900. ¿Y por qué ustedes pueden emitir bonos sin la autorización de él? Él fue de forma voluntaria, se atendió. Claro, fue de forma voluntaria, pero él nunca sabía que lo iban a estafar. Él no tenía idea de eso. En el ¿cómo se llama? En la sede social está estimado el programa que nosotros realizamos. Entonces usted no puede venir a decir de que no está estipulado algo. Tras ver las respuestas que dieron las kinesiólogas, Luis Astudillo, el llamado doctor del pueblo, que recorre las calles de Pedro Aguirre Cerda en su bus atendiendo a decenas de pacientes cada día, rompió su silencio. Jamás he cobrado ni un peso por hacer este trabajo. Jamás le he solicitado un bono a una persona para poder atenderla. Hay personas que incluso han intentado entregarme dinero en efectivo al momento de finalizar la consulta y le he dicho que no sigan con eso porque yo lo hago desde el corazón y esto todo corre por cuenta mía.
De ahí que repudia el actuar que tuvieron estas profesionales con vecinos que confiaron en la labor que ellos estaban realizando. Esto es impresentable, esto yo no lo acepto, esto yo no lo voy a permitir, ni tampoco voy a participar ni me voy a prestar para este tipo de engaño. Yo estoy profundamente afectado, dolido, no solamente en el plano personal, sino lo principal, yo me pongo en el zapato de las personas que fueron engañadas. Son personas que se vieron tan perjudicadas que ahora, si quisieran acceder a un tratamiento kinesiológico, no tendrían ninguna posibilidad porque las profesionales compraron tantos bonos a nombre de cada persona que excedieron el tope máximo que un usuario puede tener en un año. Si mi papi quiere ir a atenderse y le dicen no puede porque ya completó sus bonos, ¿qué vamos a hacer? Poca clase, ser gente profesional que haga esto con la gente no ignorante, pero que no tienen muchos conocimientos como yo. Yo no tengo conocimiento para estar metido en el computador, para estar en el celular buscando cosas. En el caso de José, 392 bonos por más de 1 millón de pesos, o sea, a este vecino le faltaron días del año para atenciones. Maribel sigue con problemas en su hombro, lleva 1 año 3 meses con licencia médica, debiera seguir con su tratamiento, pero lamentablemente no tiene los medios económicos para atenderse. Viven solo con la pensión básica de su madre. Ya no puedo sacar bonos para kine. En el caso que yo estuviera bien económicamente, no voy a poder hacer nada. Maribel anunció acciones legales en contra de quienes resulten responsables y se sumará a las denuncias que hicieron don José y Cristina. Pero yo ahora puse la denuncia por FONASA y tengo que hacer la denuncia por la Fiscalía y por la Superintendencia. Lo importante es que la gente, ya una persona denunció, el llamado es hacerlo ante la Superintendencia. Nosotros tomamos conocimiento de estos reclamos, los tramitamos como tal, y además es importante que las personas sepan que si fueron engañadas por alguien y se dan cuenta de esto, hacer también la denuncia penal. El doctor Astudillo, que trabajó con estas profesionales, también anunció que colaborará con la justicia para esclarecer esta presunta estafa, usurpación de identidad y fraude al fisco. Porque asegura que él siempre ha trabajado gratis y jamás ha comprado un bono a nombre de otra persona. No sabía de esto. Hay una sospecha que está avalada por el relato de estas personas y yo voy a seguir todas las acciones que estén a mi alcance para esclarecer esta situación y que se haga justicia. Y quienes sean responsables, quienes hayan cometido un error, van a tener que pagar. Aclaró que cuando él da el diagnóstico, él solo emite la orden y no recomienda a ningún profesional. El paciente decide dónde se va a atender. Ahora, lo que usted me preguntaba era por qué yo invitaba a atenderse con ella. Obviamente, una persona que a mí me dice que atiende de manera desinteresada, de manera gratuita, y que yo pienso y consideraba que lo estaban haciendo de la misma forma que lo vengo haciendo yo, sin cobrarle nada a nadie, obviamente que yo iba a promover su trabajo. Consultas gratuitas que terminaron siendo un dolor de cabeza para estos 3 vecinos de Pedro Aguirre Cerda que se han atrevido a denunciar para tener justicia. De comprobarse que las kinesiólogas defraudaron al fisco, arriesgan 541 días de cárcel, multas y la suspensión de su actividad profesional en FONASA. ¿Cobro de qué, estimada? Si yo dejé de realizar de forma voluntaria de cobrarle en mi copago. Está emitido, hay una boleta con un monto total, ¿cierto? El monto total es el monto que don José debería haberme pagado a mí. Y a algunos la cuenta de la luz le subió el triple o incluso más en la última boleta que recibieron. La explicación tiene que ver con que las empresas eléctricas volvieron a medir el consumo real de los hogares. Andrés Ramírez nos tiene los detalles. 47.000 pesos, 25.600 pesos, 13.934 pesos, 47.560 pesos, 52.281 pesos.
A unos un poquito, a otros bastante más. A todos estos vecinos de Maipú les pasó lo mismo con las cuentas de la luz. Estábamos pagando 22.000 aproximadamente, pero ahora salieron 45 en el mes. Lo que pasa es que no podemos entender el cobro excesivo de las cuentas de luz. El mes pasado pagué 10.280 y en esta oportunidad 62.275. Uno tiene sus gastos fijos durante el mes y que te salga algo que excedió demasiado, para uno se descompone. El doble, el triple o hasta 4 veces más que la última cuenta. Les pasó a ellos en Maipú, pero al otro lado de la capital se cuentan historias parecidas. En nuestro hogar hemos visto incrementado en casi el doble el valor de la cuenta de luz comparado a febrero. Por ejemplo, acá pueden ver que en febrero nos salió alrededor de 26.000 pesos. En abril, que ya estábamos 100% en confinamiento aquí en Ñuñoa, nos salió 30.000 pesos. Luego en junio 43.000 pesos y ahora en julio nos llegó esta cuenta de 53.000 pesos que viene a ser casi el doble, un poquito incluso más que el doble que lo que pagábamos en febrero. Prefiero esperar 2 minutos más, 5 minutos más, tomar un café, a tener que esperar 1 minuto para que me salga un cobro de 62.000 pesos. Sebastián mandó a la bodega su hervidor y compró una tetera para calentar el agua y así ahorrar un poco de luz. Tampoco usa el microondas. De 10.000 a 62.000 saltó su cuenta. La situación se produce por 2 motivos. El primero, hemos visto un aumento en algunos clientes del consumo, producto de cambios en el comportamiento durante la pandemia y también por las menores temperaturas que se presentaron en mayo y junio. Y en segundo lugar, dejamos de realizar la facturación con consumo estimado y estamos facturando lo efectivamente consumido por cada cliente. Cuando marzo terminaba y la pandemia comenzaba a golpear más fuerte, algunas empresas eléctricas suspendieron la lectura de medidores. Entonces, se dejó de medir el consumo real y se aplicó la fórmula que permite promediar el consumo de los últimos 6 meses. ¿Qué ha pasado? Que esos 6 meses anteriores, en algunos casos, son precisamente los del verano, donde había menor consumo, y hoy, en invierno, con el grupo familiar en la casa, han aumentado los consumos. La pandemia está dando un leve respiro. Eso ha permitido, entre otras cosas, que las eléctricas dejen de seguir cobrando por el promedio de esos 6 meses. Que dado que en las últimas semanas ya se ha tomado la lectura de los medidores de forma sostenida, las boletas que están llegando a los hogares incorporan un valor real de lo que está consumido y registrado en el medidor. Efectivamente hemos visto un aumento en las consultas y requerimientos respecto a la última facturación y nuestros canales de atención están para atender cada uno de esos requerimientos. Llamas en él, necesitas hacer el reclamo y la verdad es que no hay respuesta, no nos explican. En muchos casos, explica la compañía, el promedio de esos 6 meses fue bastante menor al consumo que tuvieron en los meses donde no hubo medición, pero cuando esta se retomó, arrojó el consumo real y ahí se comenzó a cobrar la diferencia. A mí me salió un saldo total de la boleta de 84.668 pesos. Al 28 de julio tengo que pagar 42.809 pesos y me van a cobrar 5 cuotas de 9.643 pesos. Todos los casos en que el consumo real fue mayor al promedio, los clientes tendrán que hacer el pago de la diferencia en 5 cuotas y sin multas ni intereses. En todo caso, quien siga teniendo dudas o encuentre cobros injustos puede denunciar en www.sec.cl, que hasta la fecha, desde el inicio de la pandemia, suma 35.000 reclamos. Y en Bolivia se aprobó la ley para el uso del polémico dióxido de cloro como tratamiento contra el COVID-19, un producto que es vendido como milagroso, pero que es rechazado de manera transversal por las instituciones de salud en su uso contra el coronavirus. 3 personas intoxicadas con dióxido de cloro. No consumiera productos de dióxido de cloro. Es vendido como un producto milagroso contra el coronavirus. De hecho, en Bolivia hacen filas para comprar el popular dióxido de cloro. Lo único que estamos viendo alternativa es de consumir el dióxido de cloro. Tenemos una alternativa para tomar cuando está enfermo para forma preventiva. Claro, el país altiplánico golpeado por casi 2.000 muertes debido a la pandemia busca soluciones. Por eso este martes el Senado boliviano aprobó el proyecto de ley que autoriza el uso de la solución de dióxido de cloro para la prevención y el tratamiento contra el coronavirus.
una medida que los expertos no recomiendan. No está autorizado para ser usado como un medicamento porque es una sustancia tóxica. Es una sustancia que al ser ingerida puede provocar múltiples complicaciones. Entre las complicaciones más habituales en la ingesta está que es un irritante gastrointestinal. Un producto utilizado de forma industrial para ítems de aseo y limpieza y que algunos venden como un suplemento mineral milagroso contra el coronavirus, el autismo y la diabetes, y que pone en jaque las recomendaciones de las instituciones de salud. Hoy día no tenemos medicamentos efectivamente contra el COVID-19 específico, por lo tanto hoy día es llamado a la precaución, a la prudencia y sobre todo a respetar la indicación profesional médica. De hecho, en Chile las cifras hablan de un aumento del consumo de este producto. Según el Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica, en un año, los casos casi duplican los del 2019, llegando a 435 intoxicados entre marzo y abril, la mayor parte de ellos por ingestión de este producto. No es recomendable su utilización ni como terapia, ni de manera preventiva contra el COVID-19. Este producto, esta mezcla milagrosa, ¿cierto? Es un producto que hace varios años está dando vuelta en redes sociales donde se comercializa o en páginas de internet donde se comercializa como un medicamento casi milagroso para el tratamiento de distintas enfermedades. Se han comenzado a presentar las primeras intoxicaciones a causa del dióxido de cloro. ¿Cura o daña nuestro cuerpo? Su consumo ha tenido consecuencias evidentes en otros países y se suma a la larga lista de productos que prometen ser la salvación contra el coronavirus. Tiene una evidencia científica importante que apoye su uso en coronavirus en el fondo. No, diríamos que en coronavirus no hay tratamientos milagrosos. Por lo tanto, hacemos un llamado a que las personas no se automediquen. Es muy peligroso la automedicación, sobre todo en estas épocas de pandemia, que sabemos que las personas están ansiosas y aparecen productos que no están validados por el Instituto de Salud Pública y que pueden ser riesgosos para la salud de las personas. De momento se abre el debate Bolivia y una noticia polémica, el uso del dióxido de cloro contra el COVID-19, pese al rechazo transversal de los expertos en todo el mundo. Y decenas de familias nortinas decoraron sus viviendas para conmemorar a la Virgen del Carmen en una celebración que este año será muy distinta, producto de la pandemia. No habrá música ni bailes, pero la fiesta de la Tirana se vivirá en línea, en una peregrinación a la que los fieles van a asistir desde su casa. ...13 años bailándole a la Virgen y por primera vez Héctor no podrá hacerlo. Mira el traje con el que cada mes de julio venera a la Chinita, el mismo que este año pretendía volver a usar, pero la contingencia sanitaria dijo lo contrario. He tratado un poco de hacerme el loco, como se dice, de tratar de no pensar mucho en la fiesta, porque de verdad a veces hay momentos muy tristes de no poder estar allá, de no poder estar bailando. A los 3 años, Javiera se integró a los bailes religiosos, pero esta vez no podrá compartir con los miles de fieles, como lo ha hecho por 21 años. Con la suspensión de la fiesta, la celebración será en familia. Queremos esperar la víspera aquí, en la casa, en el antejardín. Vamos a repartir chocolate, algún dulcecito a los vecinos que estén cerca de aquí y quieran pasar a compartir desde lejos, obviamente, con nosotros. Así como ellos, son miles los promesantes de Iquique que desde hace 5 días viven la fe desde sus casas. Han ornamentado calles, izado banderas y levantado altares. Así le cumplen a la Virgen del Carmen. Nunca lo habíamos hecho porque siempre subíamos a la Tirana, pero en esta ocasión hubo que hacer esto para recordar igual la fiesta que se celebra. 74 kilómetros separan la ciudad de Iquique del pueblo de la Tirana. En el trayecto se dispusieron 3 controles para evitar el ingreso de visitantes. En el poblado solamente se mantiene la gente que es del mismo poblado. No hemos detectado la presencia ni la llegada de turistas. Calles repletas, baile, música y un gran fervor religioso en las pocas calles del pueblo. Así fue la fiesta el año pasado. Participaron más de 200.000 personas, un panorama muy distinto al de hoy. A diferencia de otros años, Mario camina solo frente al templo. En sus 43 años en La Tirana, solo ha visto este nivel de desolación en 2000, cuando la fiesta fue suspendida por el cólera, y en 2009 por el virus H1N1. Fui caporal de la Diablada Victoria por más de 50 años. ¿Se emociona? Me emociona un poco, amigo. La verdad, las cosas que siento en el alma, que no se haga la fiesta.
La misa y todos los actos simbólicos hoy son transmitidos por las diferentes plataformas de internet. Así es la fiesta este 2020. Vamos a transmitir con la, ¿cómo se llama? La página oficial de Santuario. ¿Va a transmitir la misa de la víspera? Sí, la misa de víspera y misa de, ¿cómo se llama? Y todas las celebraciones que tenemos nosotros durante los 7 días. Un año complejo en donde la pandemia no solo afecta a una de las fiestas religiosas más masivas del país, la economía también se ve perjudicada. No hay fiesta, no hay comercio. A 454 kilómetros del pueblo también se vive la devoción. En Antofagasta son miles las familias que también celebrarán a la Virgen en sus hogares. Un 2020 distinto, con cuarentenas y toque de queda, sin bailes y sin música, pero siempre con la misma fe. Datos desfasados y problemas para recibir beneficios han sido parte de los reclamos hacia el Registro Social de Hogares, un sistema que ha jugado un rol clave en la entrega del ingreso familiar de emergencia y que desde el gobierno esperan mejorar su mecanismo de evaluación socioeconómica a través de un proyecto de ley. Han pasado cerca de 5 meses desde que Rolando quedó sin trabajo. Un fuerte golpe para la economía de la casa. Sus ingresos superaban el $1.000.000 y por lo mismo, nunca antes se había visto la necesidad de pedir ayudas estatales. Eso hasta ahora, porque ya prácticamente no le queda plata. Sin embargo, el Registro Social de Hogares no se le ha hecho muy fácil. Y empezamos a hacer los papeles para los bonos que da el gobierno y en ninguno califico. Sigo teniendo ingresos de 900, sobre 1 millón. Cosa que ya no es efectivo. Pero eso fue hasta marzo, ya no nos da, ya no nos está dando. Yo necesito el bono. Un registro social de hogares que actualmente se utiliza para conocer la situación económica de las familias. Para eso, quienes están inscritos se dividen en 7 tramos de ingresos, entre 40 y 100% en escala de vulnerabilidad. Mientras menos porcentaje se tenga, mayor será la vulnerabilidad. Para eso se utiliza una base administrativa, con antecedentes entregados por la familia y el Estado. Este último hasta ahora tiene más peso, pero muchos de sus datos están desfasados. Esto sería uno de los principales problemas para que las personas accedan a beneficios, como el caso de Rodrigo. Él vive junto a su madre y aparecen en el sistema con trabajo, siendo que ambos hoy están cesantes. Hasta el momento mi mamá y yo aparecemos con ingresos de trabajo, y eso no corresponde. La plata que te entrega la AFC, que ya se me acabó, entonces igual es como un poco complicado el estar sin trabajo y sería como una ayuda más que nada. Los expertos valoran este sistema más moderno, pero aseguran que sigue teniendo falencias, que en esta crisis han quedado en evidencia, sobre todo para aquellas personas que están por primera vez haciendo el trámite. Para eso señalan que debe existir una medición más detallada. Yo creo que hay un gran problema, que son el problema de las brechas. No podemos ir dejando a grupos de personas pobres que no les van a llegar beneficios, porque hay una dinámica que ha hecho retroceder a muchas personas. El registro social ha jugado un rol clave en la entrega de beneficios, como el ingreso familiar de emergencia, que en el primer pago superó el 1.200.000 hogares y en el segundo, que sigue vigente, ya van más de 2,1 millones de hogares, con un monto promedio para los que no tienen ingresos formales de 249.337 pesos. Beneficios que desde el gobierno aseguran pretenden seguir ampliando y por lo mismo desde el Ministerio de Desarrollo Social ya hablan de un proyecto de ley en donde las personas podrán acreditar con una declaración jurada la caída en sus ingresos, de tal manera de agilizar el proceso. Poder no pedir más el requisito de vulnerabilidad socioeconómica, eso sí, solamente bastará con tener registro social de hogares. Y en segundo lugar, buscar mecanismos en el proyecto de ley de tal manera de poder hacer más expedita el conocer el ingreso formal de la familia. Cambios a un sistema que para los expertos podría dar una mano e incluso incorporar mecanismos más efectivos para la evaluación de las familias. Todo lo que ayuda a descomprimir sirve, no solo perfeccionarlo, sino hacerlo más efectivo. Y para hacerlo más efectivo, usted tiene que mirar grupos de la población y no la población en general. Un registro social de hogares que hoy se ha vuelto protagonista en familias que por la crisis cada vez más necesitan una ayuda del Estado. Y un carro lanzagases de Carabineros resultó completamente quemado en medio de una manifestación en Cañete, en la región del Biobío. La marcha había sido convocada en apoyo de los presos mapuches en huelga de hambre.
Es un carro táctico semiblindado de la serie J de las Fuerzas Especiales de Carabineros. Quedó así tras las escaramuzas que siguieron a una marcha que congregó a 300 personas al sur de Cañete. Para que quede registro ahí, que ellos empezaron. Estamos pacíficos aquí. En minutos, la mayor parte de los manifestantes se refugió en el Museo Mapuche, mientras un grupo de exaltados emboscó al carro con bombas incendiarias. 14 detenidos por desórdenes públicos, maltrato a hora carabinero y por porte de artefacto incendiario. La marcha tenía por objetivo ir en apoyo de los presos mapuches, en especial del machi Celestino Córdoba, condenado por el crimen del matrimonio Luxinger-Macay, en huelga de hambre hace 70 días. Aquí estamos y no vamos a descansar, vamos a luchar por todos nuestros presos que hoy están en huelga de hambre. Fue la más llamativa de una serie de acciones en las últimas horas. En el Fundo Amor de Mininco, en la comuna de Mulchen, 5 encapuchados armados quemaron 6 vehículos de carga. Los más afectados, los trabajadores contratistas, que ven cómo se quedan sin empleo en plena pandemia. Siempre están con la misma, atemorizando a la gente de no poder trabajar. En realidad molesta. Me siento molesto y con harta pena. Nosotros queremos trabajar, eso es lo que estamos buscando. No queremos plata, no queremos bonos, no queremos nada. Detectives confirmaron la presencia de rayados, donde se hacía alusión a los presos mapuches. Hay alusión, ¿cierto?, al conflicto rural, lo cual está siendo investigado con la finalidad de determinar la cantidad de personas que participaron en el hecho. También de madrugada, bomberos de Tirúa llegó hasta la escuela G434 Cerro Negro en Trobolhue. El establecimiento unidocente se quemó en su totalidad. No sabemos el origen de ese incendio, no hay una adjudicación tampoco, entonces no tenemos información como para relacionarlo con algún tipo de violencia por ahora. A eso se une la quema de una cabaña en Contulmo y de una camioneta de la empresa eléctrica de la Frontera en Cañete. Salvo por la escuela en Tirúa, el Ministerio del Interior confirmó la interposición de querellas en cada uno de estos casos. La monarquía española está atravesando una de sus peores crisis. El protagonista es el rey emérito Juan Carlos, quien ha encabezado una serie de escándalos legales que amenazan la legitimidad de la familia real. La situación tiene bajo tensión las relaciones con el gobierno. Hace casi exactamente 6 años, Juan Carlos de Borbón dio un paso al costado y se retiró como rey de España, dándole el pase a su hijo, el actual monarca Felipe VI. Su Majestad el Rey comunicó a los españoles y oficialmente al señor presidente del Gobierno, excelentísimo señor don Mariano Rajoy Brey, su voluntad de abdicar la corona de España. El momento estuvo marcado por fuertes polémicas en contra de Juan Carlos. La más dura, las críticas por su participación en una caza furtiva de elefantes en África. Con su salida del trono, la realeza española pensó que los problemas habían terminado. Sin embargo, la trama de historias del rey emérito recién comenzaba, salpicando a toda la familia real. Es importante que esa jefatura del Estado, hoy encarnada en el rey Felipe VI, esté con la máxima autoridad y con la máxima credibilidad. Son tiempos complicados para Juan Carlos, actualmente de 82 años, quien intenta vivir su vida lejos de los reflectores y del escrutinio público. Lo que comenzó en 2018 como una causa privada sobre los bajos fondos del Estado se convirtió en la investigación de un fiscal suizo interesado en comisiones irregulares y lavado de dinero. Estando una investigación judicial en marcha al máximo nivel, seamos cautos, prudentes y démonos la serenidad suficiente para evaluar y conocer lo que tenga de reproche. De acuerdo a las acusaciones, el exmonarca español introdujo al país durante años cerca de 300.000 euros provenientes de Suiza que no fueron declarados a la agencia tributaria. Esto llevó a que la justicia cuestionara el origen del dinero, llegando a la teoría de que el rey emérito había desviado platas fiscales para su fortuna personal en el extranjero. A esto se suman supuestos negocios ocultos en otros países europeos que tensionan al gobierno. En relación con
La cuestión del rey Juan Carlos, decirle que yo creo que he sido claro en mis declaraciones previas en el Consejo de Ministros, en la sala de prensa de la Moncloa, y tampoco tengo nada más que decir al respecto. Además de los dineros en Europa, Juan Carlos enfrenta cuestionamientos por supuestas comisiones ilegales en cuanto a la construcción de un proyecto en Arabia Saudita que involucran a su amiga alemana Corinna Larsen. Se trata de un tren de alta velocidad denominado AVE que recorre desde la ciudad de Medina hasta la Meca. La justicia española investiga si el exmonarca estuvo involucrado a través de su amiga, a quien le habría entregado dinero para asegurarse el proyecto. Esta no es la primera vez que la mujer alemana se ve involucrada en un escándalo con Juan Carlos. Anteriormente se había especulado que eran amantes y que él le habría entregado parte de su fortuna para blindarla en bancos extranjeros. Estas polémicas han afectado el trabajo de la familia real, golpeando especialmente a Felipe VI, quien ha decidido tomar distancia de su padre. Por su parte, Juan Carlos asegura que todo lo que ha hecho es legal. Ante la tensión, algunos medios aseguran que los Borbón estarían cansados de los escándalos y evaluarían enviar al rey Juan Carlos a otro país. Portugal, Países Bajos y República Dominicana serían las opciones donde Juan Carlos podría vivir lo que queda de su vida sin causar problemas a la familia real. Y cientos de camiones están varados sin poder cruzar la cordillera en el paso internacional Pino Achado, en el límite fronterizo entre nuestro país y Argentina. En Lonquimay se aceleran los trabajos de despeje de la ruta, luego que las intensas nevazones dejaron más de 7 metros de nieve acumulada en plena carretera. Las máquinas extractoras de nieve remueven los más de 7 metros de altura que se han acumulado en pleno paso fronterizo. Parece difícil de creer, pero la especie de túnel sin techo que crean al avanzar es en la ruta internacional a metros del paso Pino Achado en Lonquimay, donde la nieve ha obligado al cierre del corredor bioceánico hace más de 8 días. Ese es el tiempo que han esperado 180 camiones en el lado chileno y más de 300 en el argentino. Mucho frío. Estamos bajo cero, 2 grados, 3 grados bajo cero, en la mañana son 7 grados bajo cero. Nunca hemos estado tanto, en Argentina lo tenemos 10 días y ahora vamos para allá otra vez. Estoy del martes pasado, hace 7, 8 días que estoy hoy. Dicen que había 4 metros de nieve. Y 7 grados bajo cero a la mañana, todas las noches igual, sí, tremendo, bastante frío. Pero sabemos, este trabajo nuestro es así. Bajas temperaturas sumado a pocas condiciones higiénicas han obligado a la Dirección de Vialidad del MOP de la Araucanía a acelerar el despeje incluso en territorio argentino, pese a la cantidad de nieve que hace años no ofrecía imágenes como estas. Lo que estamos viendo acá se llama un equipo fresador. Este equipo tiene 1000 HP. Tiene 2 motores, uno que es el de traslación y el otro que ven atrás de ustedes, el que mueve el implemento. Son equipos especialmente para sacar nieve, grandes volúmenes de nieve. Son de 3.000 toneladas hora. ¿Cuántos metros de nieve tenemos acá? Acá tenemos del orden de 6 metros, 7 metros donde estamos cortando adelante. Estamos haciendo un pasillo solamente para colaborar con Argentina para poder pasar los camiones. Por eso los conductores ya preparan documentos en la aduana para cruzar en cuanto se despeje la carretera internacional, aprovechando que se pronostican más nevazones recién para el viernes en la zona. El trabajo de las máquinas va a continuar generando esta especie de túnel para poder liberar el corredor bioceánico y así dar tránsito aquí en el límite entre Chile y Argentina. Los enviados especiales Pedro Bullipán, Ricardo Campos, para 24 horas. En la carrera por conseguir una vacuna efectiva contra el COVID-19, un laboratorio de Estados Unidos anunció positivos resultados en las primeras pruebas en humanos. Señaló que el antídoto produjo anticuerpos suficientes para neutralizar la enfermedad de los voluntarios que recibieron la dosis.
Después de 4 meses en pruebas con humanos, el laboratorio Moderna dio a conocer el resultado de los ensayos en los que participaron 45 personas sanas de entre 18 y 55 años. Según la compañía, la primera en comenzar a aplicar esta vacuna en Estados Unidos, nadie presentó efectos secundarios graves. Dijo que si bien manifestaron síntomas similares a una gripe, como fiebre, dolor de cabeza o fatiga, son efectos que suelen ocurrir y que no implica una preocupación para terminar con las siguientes etapas del ensayo. La segunda fase, de la cual todavía no se publican los resultados, consideró a 600 voluntarios, dentro de los cuales hay personas de más edad que se consideran de mayor riesgo. En la tercera etapa, que se espera comience el 27 de julio, la vacuna será suministrada a 30.000 personas con edades aún más avanzadas y con enfermedades preexistentes. Probablemente sea una de las razones por las que es una vacuna de 2 dosis, porque claramente queremos proteger a las personas mayores y personas que son frágiles con enfermedades crónicas subyacentes. Muy importante que la vacuna funcione en esas poblaciones. La vacuna de Moderna está desarrollada bajo una tecnología nueva y se suma a la del Instituto Gamaleya de Rusia, cuyas pruebas en 18 voluntarios se hicieron en junio con el apoyo del Ministerio de Defensa del país. A diferencia del laboratorio estadounidense, los científicos rusos cuentan con una base que ya ha ayudado a desarrollar otros tratamientos como vacunas contra el ébola. Esta vacuna se desarrolló en una plataforma tecnológicamente creada previamente. No comenzamos desde cero, por lo que fue posible producirla en tan poco tiempo. Un ensayo a gran escala debería comenzar en Rusia a mediados de agosto, dependiendo de la respuesta que dé el Ministerio de Salud a las conclusiones del Instituto Gamaleya, lo que se espera ocurra a fin de mes. Al igual que con su par estadounidense, los pacientes rusos dijeron que experimentaron solo algunos efectos secundarios. Durante 2 días tuve temperaturas de 38 grados, pero bajaron con paracetamol. Tenía escalofríos y dolor de cabeza, pero al tercer día ya había pasado. Por la noche me comenzó a doler la cabeza, le dije al médico y empezaron a monitorearme más de cerca. Tomé un poco de paracetamol y no tuve más problemas. Alrededor del mundo actualmente se están desarrollando más de 100 posibles vacunas. De los 19 ensayos en humanos, solo 2 están en la tercera y última fase. La desarrollada por Sinopharm de China y la de AstraZeneca y la Universidad de Oxford de Inglaterra. Las vacunas de Moderna y de Rusia también buscan posicionarse en la última etapa en esta carrera por encontrar una forma de detener la pandemia. Algunos están desempleados, otros recorren Santiago en búsqueda de donaciones. Son los organizadores de distintas ollas comunes en Puente Alto quienes luchan por mantener encendido el fuego y seguir entregando las raciones de alimentos a pesar de que muchas veces el dinero escasea en sus propias casas. El municipio ha repartido más de 1 millón de colaciones durante la cuarentena. A Edith la conocimos el 9 de abril, un día antes de que Puente Alto entrara en cuarentena. Por entonces vivía en esta casa junto a sus 6 hijos y ayudaba con lo que podía a sus vecinos. Hoy su realidad es un poco mejor. Tras conocer su historia, un programa de televisión le regaló esta casa. Cambió de domicilio, pero sus intenciones de seguir ayudando a quienes más lo necesitan no cesaron. ¿Qué estamos? Seguimos trabajando en la red solidaria voluntaria. ¿Aquí con los vecinos? Con los vecinos para ayudar a los abuelitos, las ollas comunes, las familias que están necesitando, que a veces no tienen cómo comunicarse al municipio. Su nueva casa se ha tornado un centro de acopio. Aquí reúne todas las donaciones desinteresadas que llegan de vecinos del barrio y también de otros sectores. Con un amigo salimos a recolectar mercadería. ¿Qué es esto? Aquí tenemos legumbres, fideos, arroz, cereales, leche. Mi enfoque son las ollas comunes, la familia, los niños. Dice que se siente con la obligación de ayudar a los demás y compartir parte de lo que la vida le ha brindado. Ahora en este momento vamos a ir a conocer la olla común Vecinos Unidos de Carmen Mancilla y Paola. ¿Esta es una olla donde algunas de las donaciones que usted recibe? Sí, llegan para acá lo que es fruta, verdura, mercadería, pañales hemos aportado acá. Edith hoy se ha transformado en un puente que conecta a vecinos con donaciones. Esta olla común ha sido levantada por 2 mujeres. Paola es madre de 5 hijos y abuela de un nieto. Carmen tiene 3 pequeños. Los
maridos de ambas hoy están desempleados y a pesar de que el dinero escasea en casa, no dudaron en prender el fogón y regalar el almuerzo a sus vecinos. De lunes a lunes, no hay un día en que descansemos. A pesar de que su marido esté sin trabajo. A pesar de que esté sin trabajo. Y lo primero lo iniciamos con cosas de nosotras, pues, cocinando adentro de mi casa. Tenemos fotos, todo. Cocinamos adentro y después ya el alcalde nos mandó el fogón, o sea, el cielo del fogón, la ollita la conseguimos prestar en el colegio por la señora Edith y así iniciamos. El dinero siempre falta en la población del volcán de Puente Alto, por eso en varias ocasiones han debido echar mano a su bolsillo para literalmente parar la olla y seguir entregando las más de 90 raciones que reparten a diario. Este negocio que inició mi esposo, porque como está sin trabajo, para sobrevivir en nuestra casa. Y de este negocito igual se saca plata para la olla común cuando faltan cosas. O sea, de esta manera ustedes se la van a arreglar. Nos vamos dando vuelta, claro, porque igual nosotros no tenemos tanto apoyo, solo lo apoya la MUNI 2 veces a la semana. El esposo de Paola vende útiles de aseo en las afueras de su casa, el de Carmen lácteos y galletas. Así han aguantado meses en cuarentena manteniendo en pie este lugar. Mi marido trabaja en construcción, pues la construcción no es algo esencial que ellos tengan que trabajar, pues. Así que invertimos en negocio y aquí trabajamos los dos, pues. Él se gana en la mañana y yo le ayudo en la tarde porque estoy en la mañana en la olla, cocinando y todo, pues. En Puente Alto, el municipio ha entregado más de 1 millón de colaciones durante esta cuarentena. Aquí funcionan más de 160 ollas comunes, entre las que mantiene la municipalidad y las autogestionadas por vecinos y dirigentes sociales. Niños, adultos mayores, no tendrían la posibilidad de almorzar si no fuera porque en esta alianza virtuosa del municipio con dirigentes sociales y voluntariado logramos llegar a la casa con alimento caliente, con alimento en buenas condiciones. Los dirigentes sociales han sido pieza clave en hacer llegar un plato de comida a los hogares más angustiados durante este periodo. Bien lo sabe Luis, el presidente de esta junta de vecinos. Estoy cooperando, me gusta, yo se lo dije a Simón, me llena de... yo no puedo estar si yo puedo hacerlo y tengo las manos, estoy bien físicamente, ¿por qué no lo voy a hacer? Tengo que hacerlo, me llena de orgullo. Luis tiene 67 años y un hijo en situación de discapacidad. Trabaja como guardia de seguridad y a pesar de que no está acudiendo al trabajo, su empleador le sigue pagando el sueldo. Por eso se siente con la responsabilidad de ayudar a otros que no corren la misma suerte. Es el caso de su vecino Arturo, un ex dirigente social, hoy complicado, de salud. El horario de almuerzo es el momento de mayor trabajo y a la vez satisfacción para los organizadores de las ollas comunes. Me da mucha alegría de poder brindarle el platito de comida diario a los vecinos que no tienen. Esas personas que se fueron en enante, ellos vienen de la población de allá abajo, imagínense. Toman una micro para llegar acá. Mientras Paola y Carmen llenan las ollas, en otro sector de Puente Alto, Edith va en ayuda de Daniela, una joven madre de 5 hijos que solo cuenta con esta mediagua a medio construir. Se me está desplomando mi techo, se me desploma las vulcanitas, se están cediendo. En la pieza igual están cediendo las vulcanitas. Y este es mi espacio, yo siempre digo, estoy muy agradecida de lo que me han dado, pero yo tengo 5 niños, yo no tengo más espacio que este. Yo soy muy poco de apadrinar lugares y le voy a hacer una donación a Daniela de mercadería donde yo sé que vienen leche, viene aceite, viene mercadería. Una ayuda que en algo alivia el pasar de Daniela. Durante toda la tarde, Edith recorrió gran parte de Santiago, reuniendo donaciones para familias, ollas comunes y comedores solidarios. Ahora marcha de vuelta a Bajos de Mena. Es el trabajo anónimo de los dirigentes sociales, esos que a punta de esfuerzo y solidaridad muchas veces entregan incluso más de lo que tienen para que nadie se quede sin un plato de comida en el barrio. Les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Tras 4 meses con sus puertas cerradas, el Winso ha dejado de recibir unas 300.000 personas debido a la crisis sanitaria. Incluso tuvieron que recurrir a créditos. Pero en medio de este adverso escenario llegó una buena noticia. Atanasio, el primer rinoceronte blanco nacido en pandemia. Mire. Conmovedoras imágenes que podrían parecer de África o cualquier parte del mundo, pero es mucho más cerca de lo que parece.
Primeros segundos de vida de Atanasio, primer rinoceronte blanco nacido en pandemia en América Latina. Tiene 10 días, pero corre con mucha energía. Ágil, juguetón y hasta tierno, dicen sus cuidadores. Es el segundo ejemplar que nace bajo el cuidado humano en Sudamérica. El primero fue su hermano Pantaleón en 2017. Un tremendo mensaje en tiempos de pandemia, cuando sentimos que la muerte nos abate, estamos rodeados de momentos poco gratos en esta pandemia. Hoy día la naturaleza nos dice que la vida continúa independiente de lo que esté pasando fuera. Atanasio refleja el nacimiento de una buena noticia. En medio de la crisis sanitaria que también golpea el Winsó, él está en perfectas condiciones, de hecho pesa más que el promedio a su edad. La especie está en peligro de extinción. Mueren más de 1000 rinocerontes blancos al año, principalmente por la caza furtiva y el daño en su hábitat, mientras que nacen solo 17 en parques. Claro que este pequeño está creciendo en condiciones diferentes, a pesar que el cuidado es el mismo, eso porque no está familiarizado con las miles de personas que visitan el zoológico. Hoy día Atanasio ha tenido una vida distinta. Estaba solamente con sus cuidadores, hemos conseguido un contacto muy directo con él y no sabemos en realidad cuál va a ser su comportamiento cuando vea que sus espacios se empiezan a llenar de público, pero entendemos que es parte de un proceso de educación, de conocimiento de esta nueva realidad. A falta de público, Atanasio causa sensación entre los más de 3000 animales del Winsó. Es la gran novedad para Héctor el oso malayo, Joe el camello o Sandai el orangután, quienes llevan 4 meses sin recibir visitantes. En realidad todos los animales están medio expectantes de dónde está la gente. En el fondo como que se ve que la echan de menos, cuando nos ven llegar están mucho más atentos. Es el viejo sabio del recinto. Tiene 23 años, su especie acostumbra a vivir en soledad, muy diferente a cómo nos recibe. Sí, que tiene muy buena relación tanto con el personal del parque como sus cuidadores, veterinarios, como también con los visitantes, que él ama mucho en el fondo y le gusta mucho ver a la gente. Mucha gente dirá, han descansado porque no viene la gente. En realidad hemos visto y podido comprobar que es todo lo contrario, que en el fondo a ellos les gusta mucho la interacción con las personas. Con ingresos cero, el Winsó debió solicitar 3 créditos para solventar la crisis. Están trabajando además con el 45% del personal. Complejo escenario financiero que motivó una campaña de donación y apadrinamiento a través de su página web y redes sociales. De hecho, Atanasio está en busca de padrinos. Su nombre es por el santoral católico del 5 de julio, su fecha de nacimiento. Hannah, su madre, proviene de Sudáfrica. Llegó en 2013 a Chile. Director, estamos solamente a un par de metros de Atanasio. Él se ve muy fuerte, es bueno para correr, tiene mucha energía, está completamente sano. Bueno, un animal increíble que llega en momentos realmente muy oportunos. Yo creo que esto es para nosotros es como ver la luz al fondo del túnel, es como un día de sol después de una gran tormenta. Fueron 18 meses de gestación. Espera que llegó a su fin. Atanasio es la nueva gran novedad de un zoológico que sigue cerrado aún por tiempo indefinido. Este pequeño rinoceronte blanco espera correr frente al público. Disneyland en París fue el último de la cadena en reabrir sus puertas tras varios meses de cierre por la pandemia. Sin embargo, esta semana, el de Hong Kong volvió a cerrar por el rebrote de los casos de COVID-19. Un panorama opuesto al de la Florida, por ejemplo, que continúa lleno de pleno aumento de contagios. El parque temático más visitado de Europa reabrió sus puertas luego de más de 3 meses cerrado a causa de la pandemia del coronavirus. La emoción de grandes y chicos contrastaba con las estrictas medidas de distanciamiento social y con una visible reducción del aforo permitido para el ingreso al Parque de París, que se une a los de Estados Unidos, Japón y China en concretar su reapertura. Son muchos sentimientos encontrados. Han pasado 4 meses desde la última vez que vinimos. Solíamos hacerlo todos los meses juntos. Estamos muy conmovidos de estar aquí hoy. Es una alegría y realmente genial. Tengo 42 años, pero cuando vine y vi a los personajes de Disney y a toda la gente, se me escurrieron las lágrimas. Es como regresar a la vida normal. Pero esa nueva normalidad es la que ha hecho que esta semana se cierre el parque de Disney en Hong Kong, que llevaba menos de un mes abierto. Esto después de una orden de las autoridades sanitarias para controlar el rebrote en la isla. Pero mientras Hong Kong toma precauciones, en Florida el parque continúa abierto, a pesar de que en los últimos días se han registrado más de 15.000 contagiados diarios
y decenas de muertos en el estado que se ha convertido en el epicentro de la pandemia en Estados Unidos. El complejo de Disney más grande del mundo publicó un video en el que daba la bienvenida a los visitantes luego de más de 4 meses de cierre, lo que provocó críticas y memes en redes sociales, en las que incluso circularon versiones modificadas del video para pedirle a la gente que no visitara los parques. Los 14 parques del consorcio Disney a nivel mundial han sufrido millonarias pérdidas durante este año a causa de la pandemia, que ha modificado incluso la forma de disfrutar estos espacios, un impacto que los organizadores han tratado de moderar durante las reaperturas. La única regla que tenemos es usar máscara. Si el cliente quiere gritar, no vamos a decirle no puedes gritar. Hemos puesto en marcha muchas cosas, pero sigue siendo un parque temático. La gente todavía tiene que venir a disfrutar. El contacto con los personajes de Disney será limitado y se alienta a los visitantes a tomarse selfies, manteniendo la distancia social, aunque señalan que serán más flexibles en el trato con los más pequeños. Nuestra principal preocupación es que los niños sean tratados lo mejor posible. No queremos que se sientan mal y por eso les explicamos con calma que tenemos que aprender a vivir con esto, porque las cosas ya no serán iguales. Aunque las normas varían en los parques y son más estrictas en los países asiáticos, el conglomerado de entretenimiento más grande del mundo se enfrenta al reto de conciliar las medidas sanitarias con la diversión para que sigan siendo el lugar en el que los sueños en tiempos de pandemia se sigan haciendo realidad. Con el auspicio de BCI, Seamos Diferentes, presentamos 24 Horas Deportes. Aníbal Mosa revela que la crisis económica en el Cacique es profunda y la relación con los jugadores está quebrada. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. La pandemia, los conflictos con los auspiciadores y los temas de los sueldos con el plantel tienen al Monumental en estado de alerta. Mira, no estamos en una situación saludable, estamos en una situación delicada, pero estable. La billetera de blanco y negro definitivamente la pasa mal. Sus finanzas han sido duramente dañadas en los últimos meses. Esta situación de la pandemia nos va a significar 5.000 millones de pesos menos en ingresos de aquí al 31 de diciembre. Esto por no contar con el bordero, 2 marcas menos y caídas de contratos publicitarios. Nadie dimensiona un poco lo que ha sido para los clubes, por lo menos para Colo-Colo. Esto ha sido letal. Estallido social y pandemia han dejado en pausa al fútbol, dejando sin ingresos al club por entradas, ni copas nacionales y menos Libertadores. Y te dicen, ¿sabes qué más? Sin público, las 15 o 16 fechas que tiene que jugar, incluido Superclásico. Digo, entonces es un mazazo en la cabeza. Y cómo no, si por ejemplo un encuentro internacional de Colo-Colo podría reportar hasta $500.000, montos que hoy no recibirán, ni el cheque del CDF ayuda a paliar la crisis. El aporte del CDF es el tercer aporte que tiene Colo-Colo después de su bordero y después de su publicidad. 2019 dejó 1.300 millones en pérdidas. A mitad de 2020 el panorama económico no es alentador. Pese a ello, el discurso del timonel se mantiene. Le quiero decir de que la cosa la tenemos bajo control. Y si los jugadores que están en condiciones de seguir en Colo-Colo seguirán. Los que no, seguirán. Los problemas económicos están lejos de dejar el Monumental. Finanzas delicadas, conflicto de la AFC con jugadores y el plantel más costoso de la liga. 3 factores que de aquí a fin de año cobrarían varias víctimas. A pesar de los años que han pasado, Josep Guardiola no se olvida de Alexis Sánchez. Una relación antigua. El técnico del City reconoció su interés para ficharlo en el pasado. Una relación que se construyó en Barcelona y que ha tenido muchos, pero muchos capítulos.
Uno juega en el Inter y el otro entrena en el City. Uno comienza a retomar su mejor nivel y el otro sinceró su mayor frustración. Tenemos mucho dinero y queremos reforzarnos, pero queríamos a Alexis Sánchez y no lo pudimos hacer. No pudimos pagar lo que pagó Manchester United. Confesión de uno de los mejores técnicos del último tiempo. Alexis estuvo a un paso de fichar en el cuadro citadino en 2017 y 2018, pero los Diablos Rojos ganaron ese clásico. Sí, tenemos dinero, pero los demás también tienen. En Barcelona comenzó esta historia. Un 21 de julio de 2011, Alexis se transformaba en el primer chileno en vestir la camiseta azulgrana. Guardiola lo pidió y Alexis respondió. Menos de un año bastó para que Alexis, bajo el mando de Pep, jugara 41 partidos, en los que anotó 15 goles, dio 6 asistencias y registró un 75,6% de rendimiento. Puras alegrías en los 28 triunfos que ambos consiguieron, solo goles y celebraciones, excepto este tenso momento. Es febrero de 2012 y este es el enojo de Pep luego de que Alexis se lesionara días después del amistoso Chile versus Ghana en Filadelfia. Pasó el tiempo y el niño terminó maravillándolo. Quiero felicitar especialmente a Alexis. Bueno, sí, me duele perder a Alexis. Es muy necesario para nosotros y lo perderemos. Es un jugador de un nivel muy grande. Han pasado los años y Guardiola no se olvida de los momentos que vivió con el tocopillano. Quién sabe, después de tantos elogios, quizás el estratega por fin cumpla su deseo de volver a sonreír junto al niño maravilla. Imagen tiempo para el Nápoles. Centro de Medel que casi se mete en la segunda parte del arquero ahí. Pasó susto, ahí está el cambio, la salida de tiempo. 1-1 igualar el 1-0. Penal y se para frente al balón Eric Pulgar, pero lamentablemente a los 11 del primer tiempo el chileno lo desperdicia. Atajada del portero. 0 de la Fiore. El tercero llegará. Sí, nos conectamos para que actives tu billetera digital. Descarga la app de Google Pay, Garmin Pay o Fitbit Pay y paga con tu tarjeta de crédito BCI Visa desde tu celular o reloj. Y este jueves el Barcelona se juega su última opción en la penúltima fecha de la Liga Española. Todo en medio de los elogios de Quique Setién para Arturo Vidal. Los catalanes apuestan por el milagro. Hombre, de Vidal ya hemos hablado. Positivismo, mucha energía. Es un futbolista importante, sin duda. Cambia el objetivo. Necesitan un milagro en el torneo español. El Barça a 4 puntos del Madrid. Quedan 6 en juego. La liga está casi sentenciada. Vidal se enfocará en la Champions y suma elogios del jefe. Y además hace muy bien las cosas. Yo creo que ha jugado más del 50%, al menos desde que estamos nosotros. $1.035 minutos de juego en los 1.650 dirigidos por Setién en el Barça, cerca del 63%, titular en partidos importantes. 2 de sus 8 goles en la temporada han sido con el Español. Como has marcado, han conseguido ya 8 goles y nos da llegada, nos da amenaza permanente y nos da mucho trabajo y a veces aporta también su calidad. Tiene incertidumbre. Entró en su último año de contrato. No apareció en la presentación de la camiseta. Pistas de lo que podría suceder. Antes de eso, Vidal mostrará sus credenciales este jueves contra los Osasuna. El Rey va por el milagro. Aquí con la camiseta de la gloriosa San Antonio Unido. A los 39 años, eso sí, Humberto Suazo entrenó por primera vez en Deportes La Serena. El Chupete se quiere dar una nueva oportunidad en la división de honor del fútbol chileno. ¡Suazo! ¡Suazo! Era súper taimado. De repente, si no me gustaba algo, no iba a entrenar más y me iba para San Antonio. Toda una carrera ligada a los goles en todos los clubes en los que jugó dejó una huella, incluida la roja.
Este miércoles, a sus 39 años, Humberto Suazo, el hombre nacido en el planeta Gol, está de regreso en la Primera A. Él nos va a venir a aportar mucho con toda su experiencia, con su calidad como jugador. Vestido de granate, en buena forma física, Chupete ya está en La Serena listo para su regreso a la división de honor del fútbol chileno. Lo presentaron y obviamente que él con mucha humildad se entrenó, así que bien. Creo que es una buena noticia. El Chupete, yo creo que todos sabemos la calidad de jugador que es. Chupete Suazo es un aporte para Serena. No, me parece bien, es buen aporte, tiene un jugador con experiencia. La edad no importa. Es el sentir del hincha granate. A pesar de la edad de Suazo, hay ilusión con hacer una buena campaña con La Serena. Es un jugador con mucha experiencia. Feliz. ¿Sí? Porque le va a dar un plus especial a los partidos. Independientemente de la edad, la calidad no se discute. El gran impulsor de su arribo a La Serena es su amigo Jaime Pajarito Valdés, que en redes sociales fue subiendo fotografías. Ambos hicieron un fuerte lazo en Colo-Colo. Sí, se nota harto. Bueno, ellos se conocen de hace mucho tiempo, estuvieron un tiempo también ahí en Colo-Colo. A sus 39 años, Humberto Suazo parece estar lejos del retiro. Su motivación continúa y todavía tiene un par de goles guardados para regalar. Seguro que le quedan goles al Chupete. Mira este viral entrenamiento de tenis, un niño ayudando a su padre para golpear las pelotas de tenis. Una tierna imagen que nos deja el periodo de desconfinamiento en algunos países donde está permitido la actividad deportiva. Este pequeño ya es bautizado en las redes sociales como la nueva máquina de tenis. Hermosa imagen que disfrutamos en ese viral. Y el Comité Olímpico Internacional se enfrenta a la incertidumbre de poder realizar los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo año. Desde la organización se niega un nuevo aplazamiento, pero Hikoshi Kurokawa, experto asesor médico del gobierno nipón, aconsejó postergar nuevamente un año más la cita olímpica. De la organización también se revisa la opción de las competencias en solo 10 días. Y con estas imágenes finalizamos Deporte. Usted continúe con Iván en la edición central de 24 horas. Bien, pues vamos con otras informaciones. Las siguientes imágenes muestran la providencial salvada de un hombre en Turquía. Se le observa en actitud de alerta y de pronto decide salir de este lugar. Solo segundos después se desata una verdadera avalancha de lodo, troncos y piedras que avanza por el antejardín de su casa. Ante la mirada atónita de su esposa, que es quien está grabando con el celular esta compleja situación. El hombre dijo más tarde que estaba en estado de shock y que no sabía cómo escapó del lugar. El hecho se produjo en una zona de Turquía que está siendo afectada por inundaciones que ya han dejado 2 personas fallecidas y una decena de heridos. En tanto, hackers intervinieron en las cuentas de Twitter de importantes empresarios estadounidenses para intentar una masiva estafa criptográfica internacional. Entre otros afectados figuran millonarios como, por ejemplo, Bill Gates, fundador de Microsoft, Elon Musk, jefe de la compañía SpaceX, Jeff Bezos, fundador de Amazon, y el rapero y candidato presidencial de Estados Unidos, Kanye West. Los hackers también se infiltraron en las cuentas de Twitter de grandes compañías como Uber y Apple. Los perfiles, que tienen millones de seguidores, publicaron mensajes llamando a las personas a enviarles Bitcoin, un tipo de moneda electrónica, para recibir después el doble como una forma de agradecimiento. Ante los reclamos de los usuarios, los mensajes fueron eliminados de la red social. Twitter anunció que se encuentra investigando este hecho que hasta el momento nadie se ha adjudicado. El primer prototipo antiviral chileno que busca contribuir a evitar los contagios masivos de COVID-19 ya es una realidad. La formulación basada en interferones, que son las proteínas encargadas de la defensa de nuestro organismo, está en etapa de acreditación para comenzar las pruebas en humanos. Todo a través de un inhalador, mire. Desde marzo el trabajo ha sido incesante, una carrera contrarreloj frente al COVID-19, pero que hoy ya tiene resultados tangibles.
Esta es la unidad de escalamiento y prototipado de la Universidad de Concepción. Acá ya se están comenzando a producir las primeras partidas de este interferón. Este es su actual formato, pero ¿qué relación tiene esta solución nasal con el coronavirus? Acá la respuesta. El puff de interferón va a hacer que se aumente los marcadores, las moléculas antivirales, que disminuyen la carga viral y hacen que la enfermedad o no se desarrolle, o sea, que el virus no se desarrolle o que se desarrolle con una menor carga viral. Hace más de 2 años en la Universidad de Concepción indagan el efecto de los interferones, células que produce nuestro sistema inmunológico en las primeras fases de una infección viral, un avance que alcanzó notoriedad este año cuando investigadores comenzaron a desarrollar un posible tratamiento preventivo frente al coronavirus. La idea parece simple, crear una defensa teniendo como base este principio. Si yo al paciente lo estimulo previamente con interferón para que genere, entre comillas, sus soldaditos moleculares para que esté esperando el virus, obviamente es esperable que cuando llegue la infección la atenúe, disminuya la carga viral. Por eso no es un tratamiento, sino un complemento biológico que podría tener resultados en las primeras etapas, que se elabora en esta planta de producción multifuncional. Acá ya está montado el proceso productivo, desde la transformación genética hasta que se consigue este prototipo en inhalador, un desarrollo que hoy está en fase de acreditación por el Instituto de Salud Pública. Hasta llegar a que ellos nos puedan acreditar la planta para la producción de este interferón. Seríamos uno de los primeros en tener instalaciones autorizadas para la producción de medicamentos biológicos. Un medicamento que ha sido utilizado como terapia experimental para la infección por COVID-19 en Cuba y China y que en su desarrollo en Chile cuenta con el apoyo de la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares. Logramos juntar todos los dineros que se requerían y atraer el financiamiento a la Universidad de Concepción para hacer esta primera etapa. Todo esto en un contexto de pandemia en que justamente los interferones forman parte de las investigaciones que desarrolla la comunidad científica. Y hay algunos estudios que están realizándose para eventualmente servir como profilaxis para grupos de riesgo. Es precisamente lo que se busca con este prototipo. ¿Cuándo verá la luz? Por ahora, aún falta la acreditación y los ensayos con pacientes, al menos la capacidad productiva ya existe. De regreso con las noticias, le contamos que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a dar positivo por coronavirus. El mandatario informó este miércoles que se sometió a una segunda prueba de PCR para conocer el estado del virus en su cuerpo. Los resultados volvieron a dar positivo por COVID-19. Frente a esto, Bolsonaro, que se encuentra bien, dice que no tiene fiebre ni dificultades para respirar desde el lunes pasado, cuando se enteró que tenía el coronavirus. Bolsonaro señaló que para tratar la infección continúa usando la hidroxicloroquina, un medicamento cuya eficacia está siendo cuestionada por la Organización Mundial de la Salud. El presidente brasileño aún debe someterse a un tercer examen antes de poder regresar presencialmente al trabajo. Bueno, lo que pudo ser una tragedia tuvo un final feliz en la ciudad de Sterling Heights, en Michigan, Estados Unidos. Un patrullero estaba efectuando su ronda habitual cuando se percató que una calle había una mujer desesperada que estaba sosteniendo, fíjense las imágenes, a un bebé que estaba ahogándose. Rápidamente, este oficial le practicó los primeros auxilios, despejándole sus vías aéreas, lo que hizo que esta guagüita volviera a respirar, siempre ante la angustiada madre de esta menor. El resto de la familia también estaba presenciando toda esta escena muy intensamente, con mucha angustia. El bebé fue llevado posteriormente a un hospital para ser evaluado. Más tarde, la policía dijo que el niño estaba con buenas condiciones y finalmente pudo regresar a su hogar. Y en tanto, al menos 16 personas murieron y decenas están desaparecidas debido a las inundaciones ocurridas en Indonesia. La tragedia se produjo cuando un torrente de agua golpeó el día martes a centenares de casas en la isla indonesia de Celebes, esto es en la región central, mientras los equipos de rescate buscaban a posibles sobrevivientes. Algunas de las viviendas quedaron enterradas en el fango, el cual arrastró la corriente después de las copiosas lluvias que cayeron en la zona, lo que propició el desbordamiento de 3 ríos en el distrito de Lugu Norte, según informaron las autoridades. Según los equipos de rescate, 46 personas están desaparecidas
mientras que cerca de 2.000 han sido llevadas hasta refugios temporales. Luego que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara en particular el proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de las AFP, la instancia que sigue en su avance en el Congreso es, bueno, justamente es lo que quisimos responder. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Cuáles son los trámites que debe continuar? Todos los detalles los puede revisar en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Y con esa información, y obviamente siempre antes haciéndole la invitación de Momentos TVN, ¿qué pasó un día como hoy? Y luego ERCAI, comenzamos a despedir esta edición de 24 Horas Central. Que esté muy bien, buenas noches.